Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al Gente Inteligente Podcast capítulo 13. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que ya todos lo conocen, que se llama Germán, y adicionalmente es el primer capítulo que traemos un invitado extra adicional que se llama Andrés González, así que bienvenido Andrés a este primer capítulo con invitado. Hola, hola Germán. No, muchísimas gracias. De verdad, muy contento por la invitación. Y pues espero tengamos un ratico chévere de charla de ciencia y que sea al alcance de toda nuestra población, comunidad y demás. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Andrés es experto en lesmaniasis, entonces vamos a estar hablando un poco del tema, vamos a estar hablando acerca de lo que él está trabajando, de lo que él sabe. Germán, ¿cómo está? Milagroso en Bien, verlo. sí. Bueno, aquí miramos cómo nos va a ver. Ok, normalmente en el podcast siempre iniciamos como con cualquier cosa que sea referente al proyecto Gente Inteligente. Hoy me gustaría comentar sobre dos cosas. Una que precisamente ya habíamos hablado con Andrés. Germán creo que no sabe esto, esta noticia la publiqué hoy. Y es que Apple, bueno, Germán no sabía, Andrés ya sabía, Apple sacó un famosísimo producto que es un trapo, que lo denominaron el iTrapo, y que sirve para limpiar pantallas de sus productos. El producto vale casi 70.000 pesos, unos $19. Lo sacaron al mercado y bueno, esa parte ya la sabía Andrés, no la sabía Germán. La noticia de hoy fue que precisamente el iTrapo se agotó todas las existencias en la tienda de Apple. Entonces, no sé, ¿Qué opinan de eso? No, pues no sé, o sea, a mí me parece que como la incumbencia, o por decirlo así, la manera en que los medios manejan a la población es abrupta. Es decir, yo me hago una pregunta, ¿qué puede tener este famosísimo trapo que no pueda tener un pañito normal que cueste, no sé, 2.000 pesos? Sí. Y lo peor de todo, pues sin querer ser odioso además, o sea, el impacto que tiene en su compra. Bueno, no sé, en este momento como que carezco de algún fundamento explicable ante esto, pero pues bueno, salió y ya se agotó y eso lo Y se agotó. charlábamos la vez pasada y de hecho creo que lo dijimos, ¿no? Vamos a Sí, hacer sí. como una apuesta y miren, La, dos como la, semanas después ya no hay chivo. la, la reacción normal de la gente es si hay gente que compre esto y pues bueno, se agotó. Entonces, sí, fue sorpresivo. Yo lo que veo ahí es como en lo que se ha convertido el mercado de la economía en la actualidad, ¿no? O sea, nos volvimos fue en uso y propagación de marcas. Porque al final lo Sí, que está vendiendo, o sea, precisamente lo que usted decía, la diferencia entre este trapo de Apple y un trapo de la calle que vale 100.000, o sea, menos de $1, como 30 centavos de dólar, precisamente es la marca, o sea, es precisamente que tiene la manzanita. Y esa manzanita le hace subir el costo de menos de medio dólar a, ¿cuánto dije? $19. O sea, es sí, increíble. Y es muy curioso como el prestigio que se le da, o sea, como el prestigio que se le da a nivel individual como personas por el hecho de tener y de usar precisamente una marca que tiene un reconocimiento, que impone un nombre, que hay una como comercialización. Entonces sí que es bien curioso el estado en el que nos encontramos, ¿no? La vez pasada hablamos con Germán, claro que fuera del podcast, sobre los videojuegos, que entonces ahora usted, y también hay una visión interesante de lo que es la propiedad, porque ahora en los videojuegos pues usted compra una espada o compra una metralleta, y la metralleta pues ya tiene un costo, es decir, ya se está pagando por cosas virtuales, por cosas totalmente intangibles, se está pagando por eso y además es una posesión. Se está pagando sí. por tener un producto que es valga la redundancia, de su propiedad, pero es intangible y le está pagando por él. Entonces, no sé, el mercado está se está convirtiendo de una manera muy extraña, muy rara, ¿no? Ya no se paga por los productos esenciales, que fue casi como inició el capitalismo, que fue como el Exacto. reemplazo de este trueque y cuando se instaló la moneda, sino que ahora se está haciendo es por cosas intangibles y por marcas o sea, no sé, entonces me parece como un poquito preocupante, ¿no? O sea, después que Sí, se verá o sí. que se hará, es como muy raro, no sé. Sí, es una situación algo, no sé, preocupante. Y pues me atrevería a decir que muchas personas lograron adquirir su accesorio aún, no sé, endeudándose, no contando con el dinero para ello, simplemente porque como usted dice, no, wow, tiene la manzanita, es de Apple,
yo soy fan de Apple, toca adquirir el chip, o sea, si sacan el día de mañana, no sé, X vaina, entonces ahí van a estar presente comprándolo y sacando el dinero tal vez de donde no lo tengan para poder seguir ahí con su comercialización y su línea de Apple. Eso Y es sí, me parece un poco preocupante. como una crítica que se hace a los países de, pues, mal llamados tercer mundo, ¿no? En vías de desarrollo. Que hay gente que lo hacen con el celular, ¿no? O sea, el último celular y sí prefieren endeudarse y estar mal o lo que yo una vez le comentaba a alguien, no me acuerdo quién, una vez conocí bueno, un compañero de entrenamiento que tenía bastantes dificultades económicas, es decir, vivía con la mujer, había recién nacido su hija, tenía muy poco presupuesto, o sea, ganaba muy poco en el trabajo, y de repente un día cuando llegó al entrenamiento, pues llegó no con un iPhone, pero con un celular súper de alta gama, hacía de todo, una super cámara, y entonces yo dije, güey, ¿cómo así? Entonces, ¿qué está pasando casi por necesidades de comer y todo? Pero llegó con un celular súper, pues, súper costoso y súper pro, y yo dije, o sea, ¿cuál es la mentalidad de la gente? No sé, es muy extraño, ¿no? Sí, sí, Ok, es una es más vaina difícil. complicado porque ahí lo que ustedes están mirando es algo que realmente su, lo que aporta es muy limitado, realmente es una cuestión más de imagen que otra cosa, ¿no? Digamos, cuando ustedes hablan del caso de que usted compra el super celular, pues realmente sea algo tangible, ¿no? En el sentido de que si tiene una muy buena cámara, entonces en teoría sí se está aportando cosas muy exclusivas, ¿no? Cosas, digamos, sí hay algo de real en ello, pero digamos, en el caso del trapo es más complicado porque no creo que haya una gran diferencia, no creo que tenga características muy impresionantes, no creo, solamente es porque es una imagen, es una marca, es una moda prácticamente, funciona casi como una moda, como las modas donde usted compra lo más exclusivo solo porque es exclusivo, Pues pero no tiene un sentido real utilitario, ¿no? O sea, no es como cuando usted compra un equipo de la última, que realmente tiene el mejor RAM, tiene el mejor, la mejor cámara, tiene la velocidad muy alta, tiene, o sea, tiene una cantidad de propiedades reales, ¿no? Que lo diferencian. O sea, en desempeño usted va a ver la diferencia, pero con el trapo no, porque no creo que haya gran diferencia. pues No, en el caso, digamos, de ese compañero que les cuento, la crítica sería como conseguir un celular de gama baja, o bueno, media, a ver, si quieres mucha, pues gama media, pero bueno, yo diría un celular de gama baja que sirva pues para comunicarse. Él no necesita, bueno, es fotógrafo, no, su profesión es fotografías, y claro, todo el mundo sí quiere buenas fotos, todo el mundo sí quiere una mejor cámara, todo el mundo, o sea, queremos esto, porque yo también tengo un celular de gama media, también quisiera un super celular, el top de gama, pero pienso yo que si tiene necesidades, si tiene prioridades, si tiene dificultad para alimentarse, pues pienso que un dispositivo de baja gama pues podría suplir sus necesidades de conexión normalmente, que son las redes sociales, WhatsApp, llamadas, y pues igual tiene cámara, igual tiene fotos. El problema es que muchas veces se vuelve esclavo de este tipo de cosas, porque solo piénselo, imagínese cómo va a valorar eso de que va a estar por encima de cualquier cosa por lo que le costó, por lo que representa, entonces prácticamente se va a volver esclavo de ese objeto. Lo Y va a es que esa, proteger y eso yo creo como si que fuera un hijo suyo y eso. precisamente esa es la cuestión con las marcas, de tener la manzana en un trapo. Y es lo que es como la representación que usted adquiere a nivel social. Me uh-huh. recuerda mucho, yo no sé si sabían, que hay una aplicación, ahorita olvidé el precio, pero es elevado, no sé si es $5.000 o $50.000, una cuestión así, es un precio elevado. Y es una aplicación que está catalogada como de las aplicaciones más caras del mundo y es una aplicación que no hace nada. Es una aplicación que usted pues entra y puede tener acceso a la aplicación. Pero cuando usted la muestra, pues solo las personas que pueden pagar $50.000 por la aplicación, pues tienen la aplicación y pueden mostrarla. Y ya, o sea, la aplicación no hace nada, la aplicación de las más caras del mundo y casi de la más inútil, porque pues solo lo compran las personas ricas y las muestran, mire la aplicación que tengo, wow, tiene esa aplicación, tiene mucho dinero, pero ¿a dónde se está llegando? Es como, o no sé si también conocían de una marca que se llama Supreme, no sé si alguno la habrá escuchado, No. pues es como una marca muy famosa en Estados Unidos y hace unos par de años sacaron un ladrillo. Estaban vendiendo un ladrillo como en $40, $30. ¿Por qué? Pues porque tenía la marca Supreme. Ellos se caracterizan por sacar productos así extraños. Ok, ¿cuál es el objetivo de marketing de ellos? O más bien el modelo de negocio de ellos es sacar un número de productos que sean limitados. Es decir, vamos a sacar de esto 200, de X cosa 200 y lo venden a un precio sí de $20, pero claro, sacan un ladrillo de $20 y como se acaban ahora lo están revendiendo como en $100, como en 150, como en 200 porque comienza a subir el precio porque es único.
Y entonces uno dice, güey, ya están vendiendo ladrillos a $20 y a $200, y aplicaciones que no hacen nada, no hacen absolutamente nada en $50,000, y trapos en $20, güey, que es muy raro, es demasiado raro. Es más por un estatus, pienso yo, lo que decía Germán también, una imagen. Entonces, tal vez si yo compro el iTrapo, me hace sentirme en un perfil más elevado en la sociedad y soy del grupo de las personas que pueden adquirir este tipo de marca, entonces seré más respetado, entonces, no sé, pienso yo que el pensamiento humano se limita a ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, imagínense, comprar un ladrillo de X dólares simplemente porque tiene estampada una marca que es muy popular, que está asociada a gente con dinero, que está asociada a gente con estatus, y simplemente la consigo para hacer parte de un grupo del que realmente no soy, pues porque, como digo, compro el iTrapo, pero no tengo los 5.000 Tengo pesos, para los comer, sí. $2 para comprar el desayuno, ¿sí? Entonces es una vaina, es como una involución, ¿sí? Desde el punto de vista biológico ya es Sí, como sí, una vaina, es como una involución, sí, exacto. no, es una Es, vaina súper loca. es extraño, y eso, o sea, pagar por objetos intangibles y pagar por sí, o sea, todo el mundo sabe el precio de un ladrillo y pagarlo más caro de un trapo, es correcto, eso es lo que usted dice, es casi como, no sé si llamarlo como involución, pero sí antilógica, o sea, anti intuitivo, no sé Sí, cómo plantearlo, o sea, o sea, sí, estamos llegando a unos niveles ya súper raros. sí, Y real, real. por acá tengo otra noticia, no sé si Germán quiere decir algo al respecto. Pues es que realmente si usted lo observa, ahí lo que se juega es con la emocionalidad, porque lo que están planteando básicamente es, cuando usted dice es que cuando compro algo pertenezco a un grupo, realmente lo que la persona quiere es eso, exactamente, lograr eso. Al comprar ese objeto, pertenecer a un grupo, porque hay una necesidad primitiva del hombre de pertenecer a alguien, de pertenecer a ese grupo, de ser parte de un grupo. Realmente lo que se explota es la emocionalidad finalmente, lo que Pues yo uno creo observa que en sí, estos dos cosas, casos. o sea, la parte de pertenecer a un grupo y también la parte de como de distinguirse de alguna manera. Es decir, como que en el capitalismo siempre fue distinguible lo que hablamos la vez pasada con Germán en un podcast, no me acuerdo en qué capítulo, y es decir, como cuando se construyó el capitalismo, el que tenía las bodegas grandes de los grandes cultivos, que fue la primera vez que el hombre empezó a cultivar y a tener bultos de trigo, pues él ya representaba una característica más representable como macho en una sociedad. O, y eso quizás le daba acceso a más, a tener más condiciones de reproductibilidad, por lo menos. O por lo menos ser un líder de un grupo, que sería así como el capataz, el que tiene más propiedades. Y creo que es como casi jugar con nuestros sentidos primitivos. Porque es como que estas personas están sintiendo exactamente eso, ¿no? Como una distinción social por tener un trapo de Apple, Ujú. y pareciera que hubiera una distinción social de que en algún momento en una sociedad sí funcionó, pero igual ahora no sé si funciona, porque si alguien tiene el ladrillo de Supreme, lo sacaría y diría, mira, yo lo tengo, y es casi de las 100 personas en el mundo que lo tendría, o 1000, no sé cuántos ladrillos habrán hechos. Entonces sí hay como una distinción ahí extraña, hay como una distinción, un reconocimiento social extraño, o sea, es como jugar con nuestra biología, pienso yo. Pero falseando el objetivo primario como tal de lo que se busca. Digamos, Sí, cuando, absolutamente. cuando usted, digamos, estos impulsos tienen objetivo, ¿no? Por ejemplo, digamos, recursos. Si usted realmente tiene la capacidad de comprarse ese objeto que es muy caro, implica que también tiene otros objetos mucho más caros, ¿sí? O sea, solo Pues es como claro, una demostración. Pero claro, solo tener este objeto no, en realidad no no implica que significa usted tenga nada, los recursos, no claro. significa nada. Entonces le están vendiendo a usted está jugando con eso, pero el objetivo biológico que está detrás de eso no se está demostrando, no se está exponiendo ahí. Por lo tanto, esa propiedad que usted quiere demostrar no es real. Por lo tanto, no es útil realmente, no es útil que usted lo compre, que usted lo tenga. Entonces, como, Digamos, como, si usted como se comprara la mejor espada, digamos, por ejemplo, del juego. tendría una utilidad como tal, porque podría utilizarla para algo, pero si usted compra un objeto que no tiene una utilidad real, es falsear realmente el objetivo como tal que hay detrás de esto. Es como lo que pasa más o menos con el tema de las redes sociales. Bueno, Andrés me escuchó en la conferencia, ¿no? Bueno, para dar un poquito de contexto, creo que no lo dije al comienzo, Andrés aquí en el podcast hemos hablado de la conferencia, entonces estuvo allí con nosotros, era un conferencista más del grupo, pues
del evento, ¿no? Entonces, como hablando de este tema de las redes sociales, que ya aquí con Germán lo hemos hablado mucho dentro del podcast y fuera del podcast, es casi lo que hacen también, porque al final las redes sociales lo que hacen es jugar con liberación de hormonas y endorfinas neuronales a través de todos sus sonidos, de su interfaz gráfica, para volvernos adictos. Y eso es lo que hacen las redes sociales, al final es jugar con nuestra biología más básica, con nuestra neurobiología, para hacernos cada vez más adictos al dispositivo. Y me parece que el marketing lo que está haciendo es eso también, ¿no? Es como a través de la marca Apple, o a través de su primo, a través de, bueno, todas estas marcas y todos los objetos virtuales. Es como jugar con esa biología básica para a través de esa biología básica proponer un producto y incentivar a la persona que consuma ese producto. Igual se puede hablar de una sola cosa, ya sea que consuma su producto, su ladrillo o su trapo, o que consuma su producto en redes sociales, porque al final como es gratis, pues es fácil consumir su producto a diario y en todo momento. Al final todo lo reducimos a la sociedad del consumismo, ¿no? Que está súper ligada al capitalismo y al consumismo, es eso. Están jugando con nuestro nivel de consumo. Claro, lo que pasa es que el marketing infla, le da propiedades que no tienen a los productos como tal. Le agrega una cantidad de propiedades que no tienen, falseando, digamos, los conceptos. Ese es el gran problema. El problema no es que el marketing venda porque pues es objetivo, sino que falsee y le dé propiedades a objetos que no la tienen. Por lo tanto, pues es un problema, porque entonces la gente tiene objetos que no van a tener valor real. Pero es que lo curioso es que lo hacen detrás de la marca, porque por ejemplo con el trapo, la publicidad era para limpiar su pantalla de productos Apple. Solo decían eso, no estaban atribuyendo ninguna propiedad más allá de eso. Pero creo que lo hacen es a través de la marca, como la marca es la que representa algo mucho más grande. Creo que atrás de eso es que hacen esas caracterizaciones, esas propiedades como que pues que no existen en realidad. Sí. Bueno, por acá tengo otra noticia. Ustedes me dirán qué opinan. Dice, actriz feminista propone llamar Munda al mundo. La actriz peruana Mayra Couto, no sé cómo se pronunciará, señaló que es víctima de amenazas tras sugerir llamar Munda al mundo para empoderar a la mujer. Por acá está la noticia, si la pueden ver. Ok. Bueno, pues ¿Qué opinan? al igual que como con el tema del iTrapo, pues no sé. Bueno, esto todo me lleva a mí como una conclusión o pensar mucho en la posición del humano dentro de su rol trófico, por así decirlo. Pues nosotros nos las damos, pues, de que somos la cumbre de la evolución, que somos la especie pensante, que nosotros tenemos lo que las demás especies no tienen, y es esa capacidad de pensar, de razonamiento y demás, pero hay unos comportamientos que no sé si es a través como de las redes, influenciados por otro tipo de cosas que lo llevan a pensar a uno que esa súper característica de la que estamos tan orgullosos, pues es en contra de nosotros, ¿sí? Entonces, es una serie de comportamientos muy, muy extraños. Pues no sé cómo calificar este tema que acaba de decir ahí, pero pues sí es algo muy, no sé, que sale como del curso normal. Ya los estoy más desde un punto de vista biológico, como especie dentro de un ecosistema, a algo más del ser humano. Entonces, son comportamientos realmente extraños y que cada vez más, o sea, van a seguir saliendo. Entonces, la población se está haciendo como un poco más, perdónenme la expresión, tonta, ¿sí? Entonces, no sé, hay mucho por debatir ahí. No sé. ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, bueno, pues, antes de comentar, entonces un comentario acá. Fue curioso porque esta imagen la publiqué hoy hace 6 horas y se está convirtiendo en una de las más virales de la semana. Están 634 reacciones, 157 comentarios y ha llegado a 16.700 personas. Es curioso porque no creí que tuviera un impacto tan grande, pero bueno, uno de los comentarios que ya tiene 75 reacciones dice algo como, ok, entonces el sistema solar quedaría más o menos así. Sal, Mercuria, Venus, Munda, Marte, Júpiter, Saturna, Urana, Neptuna y Plutón.
Y si lo aplicamos a todo en la vida, sería algo así, un collage súper raro. Ese comentario me mató. Fue como utilizaría el humor y el sarcasmo para dar esa respuesta. Pues, bueno, precisamente como lo comentaba Andrés antes, eso sí lo hicimos hace rato, hace rato, no, hace poco, como en el capítulo 8 puede ser, Germán, en donde llegamos a Sí, una conclusión muy similar a la que llegaba Andrés. Y creo que lo dije yo, lo dijo Germán, con las mismas palabras. Es decir, nos jactamos de ser una de las especies supuestamente más racionales y más pensantes y estar en la cúspide de la evolución. Y es raro porque a veces con muchos comportamientos pareciera que fuéramos todo lo opuesto, pareciera que fuéramos como no sé, iba a decir cavernícolas, pero no, peor que cavernícolas, como unas amebas moviéndose y actuando ahí porque no se sabe por qué. Y pues en otro capítulo hacíamos una reflexión interesante en la que estábamos hablando de neurobiología. Llegamos a la conclusión, Germán y yo, ya habíamos llegado a esa conclusión hace poquito fuera del podcast, antes de iniciar el primer capítulo, pero quisimos transmitir esa conclusión como en el capítulo 6, no me acuerdo. Y llegamos a la conclusión de que, o sea, nosotros nos consideramos unos seres racionales, pero que nosotros en realidad somos más seres emocionales, no seres racionales, que en realidad la parte de raciocinio que tenemos es muy, muy pequeña y muy limitada. Si quieres, pues por ahí cuando pueda... Ah, bueno, claro que el capítulo no está publicado, qué belleza. Pero si va a ser... Mañana sale el capítulo 5, o sea que por ahí la otra semana o en 2 semanas ya está ese capítulo en el que hablamos de esto a través de la neurobiología. Porque llegamos a esta conclusión así para hacerlo muy rápido, porque si no nos da el capítulo entero hablando de ello. Y es porque, pues, analizando ciertas zonas del cerebro y ciertas partes del cerebro, nos dimos cuenta que lo que nos mueve desde los PAFs, de los patrones de acción fijos que están ubicados a nivel neuronal, mucho tiene que ver con el nivel emocional que se produce, que se genera en el cerebro, para que nosotros podamos reaccionar conforme a ello. Es decir, el miedo, la alegría, el enojo, al fin solo son estados mentales que están en el cerebro y que neurobiológicamente se expresan a nivel corporal para, no sé, hacer un movimiento de correr, de huir, de atacar. Hay un montón de reacciones que se activan gracias a estas emociones. Y también que al final, en la cadena evolutiva, en la línea evolutiva, pues son reacciones y emociones que comparten, y estados mentales, sobre todo para decirlo más a nivel neurobiológico, que compartimos con muchos animales. Es decir, ya hay un gato, un gato, un perro, una vaca, un ratón, ya comparten estos mismos estados mentales de miedo, de enojo, de alegría, en los cuales él tiene que hacer sus movimientos con respecto a esos estados emocionales. Y al final, pues, lo último que se desarrolló en nosotros y lo que nos diferencia de los primates, que es como la parte más animal o los animales más cercanos que tenemos a nosotros a nivel de evolutivo y de ADN, pues es el córtex frontal, un córtex frontal pues mucho más desarrollado, un cerebro un poco más grande, y es lo que nos hace racionales, y por eso nosotros nos autodenominamos como los racionales y los pensadores. Pero llegamos ese día a esa conclusión de que en realidad no deberíamos llamar ser racionales, sino seres emocionales y absolutamente emocionales. Y entonces desde allí, desde este capítulo, y desde que lo hablamos, igual lo que le digo, antes del podcast lo hablamos, como que hemos llegado o sea, como que tratamos de abordar todo desde esa perspectiva. Es decir, si lo abordáramos, por ejemplo, esto de Munda, o por ejemplo del trapo, no desde la racionalidad, porque desde la racionalidad no tiene sentido, no tiene lógica, como lo decía antes, pero sí desde la emocionalidad de pertenecer a un grupo feminista, de pelear por sus derechos, o de lo que ella piensa que es pelear por sus derechos a través de una palabra, de lo que es hacerse respetar, de lo que es imponer una ideología, de lo que representa una lucha social. Entonces uno dice, pues por ahí puede tener un poco de sentido. O lo que hicimos del trapo, desde esa emocionalidad de tener un objeto, de que represente algo, de que él pueda representar algo a nivel social, porque eso era otro que planteábamos ese día, ¿no? Que también somos animales sociales, y como animales sociales también dependemos mucho de lo que digan los demás, de la interacción con los demás. Hasta hablamos de Freud un poquito para hablar a niveles de reproductivos, que muchas de las cosas que hacemos también es para únicamente fines reproductivos. Entonces pienso que si uno lo ve desde esa perspectiva, por ejemplo, esas dos cosas, se puede explicar mucho más fácil desde el nivel emocional y no racional, porque racional es que yo creo que no tiene ni poquito, ¿no? Entonces... De pronto por eso no lo podemos explicar, porque lo abordamos incorrectamente, sí. Digamos, no lo Y, podemos ver así. y pues bueno, a ver, no sé cómo introducir el comentario, pero pues desde el punto de vista biológico, eso es un factor en contra. De hecho, hace poco escuché una conferencia de un biólogo evolutivo chileno muy bueno, que su conclusión final es que el ser humano es la especie más, bueno, no es el término adecuado, pero más involucionada.
o la más peligro de extinción, porque es que el solo hecho de tener una cabeza tan grande, un cerebro tan grande, desde el punto de vista evolutivo, gasta mucha energía. Entonces él hacía las comparaciones de todas esas poblaciones muy cercanas al ser humano, como el Homo erectus, bueno, todos estos compadres, entre comillas, que ya se extinguieron, fue precisamente por su capacidad cerebral. ¿Sí? Entonces, el consumo energético que se necesita para poder mantener un órgano como el cerebro es muy alto y va en contra de una corriente evolutiva. Y aún más, ese cerebro que desarrolla ese tipo de sensaciones, como emociones y demás, puede llevar a un punto en el ser humano de generar su propia extinción, ¿sí? No sé si me hago entender en lo que quiero introducir. Entonces, si lo abordamos desde la ciencia, desde lo que habla la evolución, nosotros somos una especie altamente expuesta a una extinción precisamente por eso, por mantener nuestro estatus desde el punto de vista evolutivo y mantener esa capacidad tan grande que tenemos que es el cerebro. Entonces, yo pienso que puede que todos estos comportamientos que estén asociados a emociones, a raciocinio y demás, en parte también tienen algo biológico, lo que decían ustedes, el pertenecer a una comunidad, pues es una característica propia de los ejemplares Homo, del género Homo. Lo que se consigue por resaltar en la manada, pues es con actos reproductivos, pero todo ello está yendo en contra del mismo humano, también influenciado por su entorno, ¿sí? Entonces, cada vez estamos, creería yo, desarrollando un poco más esa parte del pensamiento, pero eso podría llevarnos a una extinción. O sea, no sé si logré que me entendieran lo que trato de decir, pero pues sí es complejo mantenernos en el estatus de la cúspide evolutiva, dado por el Pero, alto consumo energético de mantener este tipo de condición como ser humano. pero ¿Sí? esa perspectiva viene desde el nivel biológico, o sea, desde el nivel de consumo que tiene constantemente el cerebro, o desde el nivel de lo que nosotros podemos construir a través de herramientas o como herramientas a través de un pensamiento y de la mente. No, desde el nivel biológico, netamente mantener una estructura como el cerebro es altamente energético, altamente costoso es el término. Sí, sí, Porque ¿cuál es el éxito evolutivo en todas las especies? El éxito evolutivo en todas las especies es aquella especie que menor consumo o menor costo energético tiene. claro. Eso está asociado a su fitness, ¿sí? Por eso es que llegó el COVID y nos acabó a todos. Y el COVID muy probablemente ya no va a desaparecer. Vamos a tener que aprender a convivir con él. Sí, porque nosotros al ser una estructura tan compleja desde el punto de vista estructural y fisiológico, y al tener un alto costo de vida, pues estamos más expuestos a que cualquier evento simplista, como fue un COVID, que es un simple virus, entre comillas, haya acabado con una parte de la población inmensa, ¿sí? Entonces, todo esto también influye mucho, o sea, todo el tema mental, lo que hablas de la neurobiología, pues son comportamientos que yo pienso que irían en contra del ser humano y por ende podríamos, es que estamos nosotros condenados a una extinción masiva por ese tipo de cosas también, ya hablando un poquitico no tan biológico. No Claro, sí. sé, Pues le hacía la ¿qué opinan pregunta ustedes? porque lo otro que pues ya es bien conocido creo que por todos, ¿no? Es el precisamente no tanto desde la parte biológica, por lo menos desde la parte que yo lo había visto, sino más desde la parte de mente. Es decir, la creación de herramientas tan sofisticadas que creo que lo hablamos en un podcast también, Germán, creo que sí, lo hablamos también en un capítulo que creo que estábamos hablando de guerra y precisamente precisamente como ese nivel emocional, una de las cosas que más nos mueve es la guerra y la destrucción hacia otras tribus o hacia el enemigo o entre nosotros, ¿por qué? Por tierra, por adquisición, por poder, por religión, etcétera. Y que pues esta creación de herramientas constantes cada vez más sofisticadas, pues estábamos matándonos entre nosotros, pero no era lo suficiente pues, como para acabar con tanta población hasta que se desarrolló la bomba atómica y Ujú. afortunadamente, pues también los propios humanos dijeron o dijimos en algún momento, bueno, esto ya si las explotamos, ya nos vamos a matar todos porque ya son tan poderosas que son capaces de hacer un daño irreversible a toda la humanidad. Pero lo veíamos así más por el lado desde la mente como tal, no desde la creación de herramientas o sí, de objetos que tenemos para destruirnos y matarnos. Pero es interesante esa perspectiva de ya más a nivel biológico de Claro, nos mantener volvemos nuestro propio dependientes de la órgano. máquina, porque nuestra mente, esta mente requiere, este consumo energético tan alto requiere que tengamos máquinas que maximicen la eficiencia. Entonces no podemos
Digamos, ese es nuestro éxito realmente, las máquinas, nuestra asociación con las máquinas. Realmente si pasara un evento donde las máquinas dejaran de funcionar, estaríamos realmente en un riesgo grande porque somos muy dependientes a ellas. Y digamos que fue nuestro potencial fue realmente ahí, ¿no? Otras especies están más adaptadas realmente al medio y pueden vivir sin las máquinas, sin una máquina, pueden vivir directamente con el medio sin ningún ayudante como tal, pero nosotros requerimos las máquinas para Pues no, continuar. no tanto máquinas, sino herramientas como tal, diría yo. Porque Sí, pues si le quitamos las máquinas, todavía hay un nivel de supervivencia básico, pero si le quitamos las herramientas, es decir, ya si le quitamos un pedazo de palo, un pedazo, un martillo o algo, yo creo que ya el humano, o la ropa, o sea, al final todo es una herramienta, ¿no? Si le sí, quita algo, pues ya queda un humano muy, 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 o sea, tremendamente vulnerable al entorno, ¿no? Somos una especie demasiado vulnerable realmente. O sea, somos una de las pocas especies que necesitamos alrededor de ¿qué? 9 años, 10 años para poder estar solos en el medio, en el entorno. Sí, Entonces eso ya deja mucho que pensar en esa supuesta cualidad en el top evolutivo. sí, Entonces, sí, sí, un sí. bebé recién nacido no puede subsistir sin su madre por lo menos al año. No, es que ni al año, yo estoy hablando 5 o 6 años, no Sí, puede hacerlo. la vez pasada llegamos con Germán a la conclusión de que un aproximado de 5 años. Igual que está respaldado por investigaciones también, es que, bueno, en otro capítulo, eso sí fue reciente, esto creo que fue en el capítulo 10 que hablábamos también sobre precisamente la independencia de las crías en el mundo animal. Y la independencia de las crías en el mundo animal, yo afirmo en ese capítulo y pues lo sigo sosteniendo que el humano es la peor, la que es la más débil, es la que entre todos los... Yo no conozco un animal que demore tanto tiempo para poder subsistir por sí solo. Y creo que no hay, es como que... Luego le creo que también, bueno, no sé si el comentario venga a caso, pero también como el desarrollo de esas herramientas y máquinas, como computadoras y demás, hace que esa independencia se prolongue por más tiempo. O sea, uno ve casos en donde personas de 20, 30 aún dependen de su estructura materna porque está en un entorno de máquinas, no explora, no conoce el mundo, bueno, no sé cómo tratar de decirlo, pero pues pienso que es una característica que es una de las peores dentro del reino animal y que cada vez se hace más Es larga larga, de lo pero que debería ser. no le entendí muy bien a qué se refiere, como gente ya adulta que está viendo todavía, o sea, que dependen de sus padres, Sí, algo hay así. mucha gente adulta que depende de sus figuras paternas y Ok. no porque sea una persona incapaz, sino porque el entorno en el que está no le ha permitido salir y explorar más allá de Ok. lo que tiene en su hogar, digamos que ese sería el entorno. Entonces es una característica no biológica que está influyendo en un proceso biológico. Entonces muchas personas puede que a los 20 años sigan con esto, ya en el momento que pierdan un familiar o pierdan esa figura parental, ya de ahí en adelante no sepan qué hacer. Entonces son personas que pueden Ok, ya, ok, le entiendo la perspectiva. Que claro, en son el caso personas de que que queden pueden como morir. solos, quedan como vulnerables de Exacto, nuevo, y ya siendo adultos. Eso. claro, quedan Le entiendo, vulnerables. sí, le Entonces, entiendo. si lo miramos desde un punto de vista biológico, pues ese plazo o ese periodo que inicialmente era como 5 años, se está prolongando a los 10, a los A 15, a los 30, 20. 40. ¿Qué pasa? Es que pasa. Hay personas que en su entorno ha sido así toda su vida, pierden como ese equilibrio y ese suelo y tienen que enfrentarse a la vida por sí solos Ya no y pueden. desfallecen. O sea, no pueden. Sí, 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 está Suicidio, interesante esa drogadicción, perspectiva. no sé, entonces es una locura. O sea, Claro, claro, es algo, porque digamos cuando, o sea, no lo había entendido, digamos que claro, para, digamos, darle la explicación al fenómeno de por qué sucede eso, ya sería más a nivel, bueno, ahora es como a nivel social, cultural, económico, que influyen. Hace poco vi un reportaje, no me acuerdo de qué fuente, creo que fue de DW, no me acuerdo, y precisamente hablaban de eso, de las personas que no pueden independizarse de los padres, pero claro, estaban, o sea, era otra perspectiva, porque ya lo estaban metiendo desde el lado económico, social, cultural, de por qué estaba pasando, y otras regiones, otros países que siempre, o sea, casi la mayoría de los 18 ya no están viviendo con los papás, depende de la región, depende de la situación económica, que hay países que no pueden dar independencia total a la persona, pues que se está criando y no pueden independizarse tan fácil, pero es interesante esa perspectiva, bueno, independientemente de los fines, acá, si se ve desde la perspectiva biológica, sí pareciera que no fuera independiente la cría hasta que, hasta que, mejor dicho, casi Porque yo nunca. estaba pensando más extremo en el sentido, digamos, vivir en una ciudad, digamos el ser humano no es capaz de vivir sin ropa. En la ciudad no tendría dificultad para encontrar un alimento si no tiene dinero para comprarlo. Por lo tanto, en realidad, con todos los recursos que tiene, está muy limitado a lo que el entorno social le provea. Y
y si, digamos, el ser humano fuese abandonado en la selva, probablemente moriría muy rápidamente. Una persona que ha estado en la ciudad y fuese abandonado en la selva moriría rápidamente porque no sabría dónde conseguir alimentos, no tendría idea de cómo olfatear y encontrar una presa, suponiendo que otras especies ya lo tienen. Entonces, prácticamente moriría. Pero no Si sabe esta hacer persona lo que absolutamente hace nada. en un entorno indefenso en ese sentido, moriría muy rápidamente. Yo le Sí, había comentado, con Germán ya le habíamos Digamos, y hablado lo y otro pues, que lo que ustedes están diciendo, de que, por ejemplo, somos la única especie que requiere ropa. Otras especies no requieren ropa. Somos una de las pocas que requiere ropa y que si no tuviésemos ropa, podemos morir o podemos sufrir daños graves, sea por el sol o por lo que sea. no, Entonces, pero sí, somos muy los indefensos. perritos de los ricos sí necesitan ropa. No creo. ¿No crees? Pues porque quizá los acostumbraron, pero no, es un perro perfectamente puede. lo cual es maltrato Pobrecitos. animal, hago la acotación. Sí, 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 hay como, uy, había una frase muy interesante en Humanista que decía, es como decir, el trato muy inferior a los animales es maltrato animal, pero también lo es, no sé, no me acuerdo de la frase, pero algo así, pero también lo es el tratarlo como un humano. No, es que También es maltrato animal. la humanización es el peor maltrato animal que puede haber. Y sí, bueno, qué pena que yo aquí todo el tiempo hablando desde el punto de vista de la ciencia, pero es que No, no, esa es la idea. De hecho, aquí en este podcast creo que es de lo que más hablamos. yo también creo que todas esos factores que ustedes mencionan, económicos, sociales, de gobiernos, X, Y o Z, pues de alguna manera influyen, como digo yo, influyen en lo biológico, ¿sí? O sea, digamos en un país que la independencia sea a los 50 años, me lo estoy inventando, pues pese a que es un factor netamente diferente a algo biológico, pues termina influenciando en ello. ¿Sí? Entonces son variables que nada tienen que ver con el proceso biológico, pero que de alguna manera influyen en este. Entonces es algo súper loco y lo que decía Germán es muy cierto, o sea, suelten un humano en la selva y no lo logra, no lo logra, aún sabiendo que o sea, si hubiese generado ese instinto lo logra, porque uno en la selva puede subsistir comiendo plantas, de hecho los insectos, algunos animales tienen mayor contenido proteico que todo lo que nosotros comemos actualmente. Bueno, una serie de cuestiones ahí también. Y una característica súper interesante ahora sí desde el punto de vista biológico, que como que va en contra del tema evolutivo, es precisamente eso, como la protección ante el medio. Entonces, hay muchas especies que tienen pelo, pluma, escama, tienen garra, colmillo y demás para defenderse, pero el ser humano perdió todas esas características y tal vez las cambió por la capacidad de pensar y generar armas y vestimenta a partir de animales. Pero ¿por qué ese cambio tan brusco si sabemos que el coste energético de mantener el cerebro es más alto que el de producir pelo en una especie? ¿Sí? Entonces son preguntas como desde el punto de vista biológico que uno dice, pero hey, o sea, ¿qué pasó en este punto donde salimos nosotros como especie? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Sí? Entonces puede que, volviendo al tema, todas estas vainas no biológicas influyen demasiado en el tema biológico. Pero Ahí también, ¿cómo lo respondería usted? La pregunta que no, usted mismo planteó. no, es que no, digamos que es como un eslabón perdido, ¿sí? No podría yo dar respuesta, o sea, no tendría una explicación lógica a que venga una especie con pelo garras que se pueda defender del entorno, del frío y demás, y evolucione, o su siguiente eslabón en la cadena evolutiva sea una especie sin pelo, que necesite eh, buscar un accesorio para no morir de frío en el invierno, ¿sí? Que sus garras se conviertan en unas estructuras más pequeñas uñas que necesite encontrar armas para poder subsistir. Yo no lo estoy afirmando, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, es mi punto de vista, pero yo creería que si seguimos el curso normal evolutivo, pues esperaría una estructura tal vez un poco más adaptada en el medio, ¿sí? No sé si el paso de ese tipo de estructuras a lo que somos ahorita realmente fue una ganancia o fue una pérdida. Eso solo el tiempo no lo dirá, bueno, no sé. Son muchas cosas desde el punto de vista evolutivo que uno se pregunta, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no así? ¿Por qué no así? Pero es que también hay muchas aristas desde donde se pueden abordar este tipo de cuestiones. Pues yo, o sea, desde mi perspectiva, pues también a nivel pues evolutivo y genético, yo lo veo más como el cambio de mutaciones aleatorio que hay en todas las especies. Y pues como no recuerdo quién era el que le decía, no voy a decir que fue Darwin exactamente,
pero quizás. Precisamente afirmaba, el evolucionar no significa siempre ser una especie más fuerte, ser una especie más rápida, ser una especie más alta, sino Real. simplemente un cambio de mutación. Siempre la gente suele decir es que es más fuerte, es que no sé qué, pero no tiene nada que ver, es simplemente que se pueda adaptar mejor al medio en el que está. Y esos cambios aleatorios mutacionales también pueden hacer que especies, por ejemplo, hay unos, no sé si el nombre exacto son los venados, unos que tienen estos cuernos gigantescos, que evolutivamente hacían que los cuernos sean más grandes, sean más grandes, sean más grandes, hasta que llegaron a un punto que se quedaban bloqueados en los árboles, se quedaban bloqueados entre las piedras, y comenzaban a morir todos los machos, porque eran los que tenían los cuernos grandes, comenzaban a morir, y bueno, esto no sé si exactamente ese animal lo llevó a la extinción, pero sí han habido ejemplos de otras especies que por evolucionar, pues este cambio aleatorio mutacional, pues desaparecen pues de la existencia, ¿no? De la faz de la Tierra, precisamente porque pienso que a nivel de la mutación es como mutar para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, pues usted vivió, usted no, usted sí, usted sí no, es como, no, no interesa, o sea, si sobreviven, si no, pues desaparece de la existencia absoluta del universo y prosigue la vida, prosigue el cambio genético. Y pues al final yo lo veo desde la perspectiva de adelante hacia atrás, veo que sí fue exitoso, o sea, la capacidad, yo lo veo eso como la capacidad de cambiar el medio, de cambiar el entorno. El hecho de tener que utilizar, pues, ropa, herramientas, todo es la capacidad de modificar su entorno para la conveniencia del individuo, que es lo que prácticamente ningún animal lo puede hacer, o si lo puede hacer, no lo puede hacer a un nivel tan extremo, porque algunos animales pues pueden hacer madrigueras, pueden hacer, los aves pueden hacer algunos nidos, algunos pueden hacer las termitas, tienen estructuras arquitectónicas impresionantes, pero pues nosotros como especie humana sí pues nos digamos garra, nos pasamos de verga modificando el entorno tanto que precisamente como decía Germán, que ya creamos ciudades, o sea, ya llegamos al nivel en el que estamos, o sea, entonces pienso yo que pues sí comparto el tema de que es muy complicado saber exactamente la razón, o sea, por qué esto en vez de este perder pelo que parece contraevolutivo, más que evolutivo, pero pienso que al final pues sirvió, porque pues de esa manera estamos donde estamos, sirvió en ese aspecto, digamos, en un aspecto, en un lado de la moneda sirvió, estamos donde estamos y ya estamos comenzando a explorar por lo menos otros planetas y ya se ve la posibilidad de que podamos mudarnos a las estrellas y pienso que al final es el objetivo último de la vida, pienso yo, es el objetivo último de la especie, que pueda perdurar incluso cuando su propio planeta de origen no puede albergarlo por más tiempo. Ahora, no quiero verlo todo por el lado ultra positivo, más bien, para no referirme a la rama de la filosofía, sino también verlo por el otro lado. Precisamente es nuestra desgracia, nuestra condena, ¿no? Modificar tan excesivamente el medio que también lo destruimos y lo llevamos a la verga, mejor dicho. Hace Sí, sí. poquitico, en el capítulo anterior, creo, hablamos sobre algo que exponía Carl Sagan y era sobre la modificación o sea, un elemento químico que se llaman los CFC, los clorofluorocarbonos, que a nivel molecular contenían un elemento químico que cuando llegaba al ozono destruía las partículas de ozono y lo que, bueno, una cadena, una consecuencia así, eso también nos llevó casi todo el capítulo, es lo que es el originador de los agujeros en la capa de ozono que hay. Entonces llegamos a esa conclusión de que el ser capaz de transformar el ambiente a un nivel ya molecular, que es un nivel increíble, nos está matando, nos está haciendo, está dando cáncer al otro lado del planeta, al otro lado del planeta, los rayos ultravioletas están entrando más fuertes, el fitoplancton no obtiene ninguna capa que lo pueda proteger, están matando cada individuo del fitoplancton por montones, están generando menos oxígeno y están absorbiendo menos CO2, lo que hace que nosotros también tengamos menos oxígeno, es decir, un efecto dominó, que es una pequeña cosa, es una gigante cosa que nos estamos matando a nosotros mismos solo por modificar el entorno ya a nivel molecular. Entonces llegamos con esa conclusión o sea, claro, el éxito evolutivo a partir de la especie humana es también podría ser nuestro fracaso evolutivo. Es una espada de doble filo, definitivamente. Exactamente. Sobre todo porque nos gobiernan impulsos primarios, como la codicia, como otras Eso, cosas que realmente es lo que realmente nos está llevando. No es la capacidad de lograrlo, sino la conciencia que está detrás, ¿no? Hay impulsos que realmente dominan estas tendencias y que nos llevan a que a pesar de que sabemos las consecuencias, buscamos la manera de continuar con esta tendencia, ¿no? Porque Sí. preferimos las comodidades que nos dan y preferimos primar sobre estos impulsos primarios.
Porque Pero es curioso, ¿no? Somos una mezcla rara entre estos impulsos muy primitivos y la racionalidad que nos permite llevarlos a cabo. Pero lo Entonces, curioso por es que eso, vuelve a jugar, como decía Andrés, vuelve a ser la espada de doble filo, porque exacto. precisamente es la codicia, el enojo, la envidia, el amor, es lo que nos ha movido para destruir, para construir herramientas, para hacer cosas, para modificar el entorno. La avaricia por tener más dinero en un sistema capitalista hace que se desarrolle, incluso que la ciencia se desarrolle, las armas, los ejércitos. Entonces, esa misma emocionalidad que puede ser negativa y nos debe destruirnos también nos ha llevado a desarrollar mejores cosas. Sí. Es Y como para las dos esta doble cosas. tendencia, sí, donde modificamos tanto el ambiente que lo dañamos, pero también que nos permite tener avances y logros impresionantes, ¿no? Tales como, no sé, como inclusive las vacunas y otras cosas que hemos logrado con este avance, pero también tenemos la cuestión en contra, ¿no? De todos estos Sí, o avances. sea, el ejemplo del CFC me parecía muy bueno, era precisamente porque es para mejorar brutalmente, hacer un cambio porque, bueno, para más o menos contextualizar a Andrés o a los que están viendo por primera vez este podcast, este CFC fue una molécula para comenzar a desarrollar las neveras. Las neveras en la Primera Guerra Mundial eran, primero, muy ruidosas, segundo, muy caras, y tercero, podían explotar, es decir, para matar a todos los de la casa, entonces como que no era, no era como una máquina muy recomendable. Al inventar esta molécula de CFC, se logró pues todo, bajar el precio, lograr que fuera inocua, que no fuera inflamable, que fuera mucho más barata, que la refrigeración fuera mejor, que fuera segura, creo que ya dije segura, y así pues se crearon las neveras y se produjo neveras y la cantidad de CFC a nivel de toneladas a nivel mundial, también para los aire acondicionado de casas y de carros. Entonces representa un mejoramiento en la calidad de vida de todos los seres humanos del planeta increíble. Pero no, es casi imposible imaginar que una molécula tan pequeñita fuera a destruir la capa de ozono, destruir el fitoplancton, aumentar las cantidades de cáncer de piel, o sea, que hay un efecto en cadena que todavía persiste, que eso me parece increíble porque ya se involucra a nivel político, que ellos decían, bueno, en 30 años vamos a eliminar el CFC absolutamente, y uno decía, güey, 30 años, o sea, no mames, es que ya sabiendo la gravedad del problema, dice, en 30 años, mira, vamos a ver como, what? Es que es donde prima más ese bien de ese momento, ¿sí? O sea, pues yo pienso que en ese momento, pues el haber desarrollado ese tipo de herramientas, pues fue un plus y no se vieron las consecuencias, sino en unos años más adelante, Ujú, pues empezaron a ver este tipo de consecuencias. Y absolutamente. aún conociéndolas, prima más el beneficio personal que Personal. genera, bueno, sí, digamos que personal, que genera ese descubrimiento al daño que le estamos haciendo al planeta. Ujú. Si mal no estoy, creo, y no sé si me equivoco, esto es una de las principales moléculas de efecto invernadero, lo que explicaba. No sé si es un gas, pero pues es una de las principales moléculas que contribuyen a la retención de rayos ultravioleta que no pueden retornar perfectamente a la atmósfera, se acumulan en el ozono, en la atmósfera y hacen que la temperatura del planeta incremente. Sumado a ello los orificios que originan la capa de ozono, que hace que definitivamente esa radiación entre directa al ser humano. Entonces, sí, es súper chévere. Tengo mi neverita para Mi X, Y, nevera. Z, tengo mi accesorio, pero tengo mi melanoma en la piel porque, sí, porque la radiación me está dando más fuerte que lo que me daba antes, ¿sí? Entonces es una vaina súper loca y está primando es más bien el bien personal, que es que nadie piensa en planeta, Sí, todo el exactamente. mundo piensa es en lo que yo invento y el beneficio que me genera, pero no se pone a pensar, hey, bueno, y este gas y este líquido, ¿qué va a pasar si se sigue acumulando? Sí, así tengan los mejores inventos del mundo, en el momento en que esta vaina se equilibre, no hay nada que hacer. Pues Y pienso yo. precisamente fue otra de las conclusiones que llegaba Carl Sagan, o sea, no fue de nosotros, fue directamente de Carl Sagan, y él decía, hay una imposibilidad grave en la proyección de problemas que tengan las herramientas o lo que se está creando en el laboratorio, o sea, la especie humana. Es decir, se crea algo, sirve para algo, pero al ser humano le está quedando grande saber exactamente cuáles son las repercusiones que tiene eso a futuro, a largo plazo y en el planeta. Entonces, esa limitación humana nos ha costado, nos está costando y nos puede costar muy caro. O sea, caro a nivel de toda la vida, no toda la vida, pero la gran parte de la vida en el planeta Tierra. Y eso es gravísimo. El tema del calentamiento global, pues sí, o sea, tiene un poquito que ver, pero ya va como más, o sea, concentrado obviamente al CO2 y todo de nuevo el efecto dominó que tiene que ver con el CO2,
Y precisamente hablábamos con Germán la vez pasada de eso, ¿no? Que pasó algo también en los 70 parecido con el plomo. El plomo se estaba metiendo en absolutamente todo y el plomo estaba creando esquizofrenia, estaba haciendo problemas mentales, estaba también destruyendo todo, pues, la especie humana, pues. Sí, los niños estaban teniendo concentraciones muy altas de este elemento, los estaban dando lentamente, de cierta manera, porque lo estaba acumulando en su sangre, con todos los efectos potenciales que eso tenía. Era una cuestión, sí. Terrible, terrible. Y así, un sinnúmero de cosas que tal vez desconocemos en el momento y más adelante vamos a empezar a mirar. Uy, vea que los factores derivados de aquella cosa en este momento nos están jugando en contra. Entonces, es una vaina ahí, como lo decíamos, una espadita ahí de doble filo que nos da En un muchos beneficio, pero a la aspectos vez, y claro, en muchas y a la formas. vez nos está haciendo alguna especie de daño. Bueno, Sí, claro. eso Sí, era. lo que yo iba como redondear en eso era lo que ustedes hablaban, ¿no? Como lo que ustedes decían de qué, qué ventajas tiene tener un cerebro con un gasto energético tan alto, ¿no? Por ejemplo. Pero si usted lo ve realmente, es la cuestión de la especialización. A veces tener un órgano tan especializado como tal, como tenemos el que ha especializado, digamos, como en otras especies donde se especializan en un elemento específico, pueden ser en tener una visión muy aguda o en alguna cuestión muy específica, les da una ventaja mayor sobre las otras porque esta especialización les da un potencial mayor de modificar, en nuestro caso, de modificar el ambiente, de controlarlo. Entonces, digamos que diría que ahí sí podríamos explicarlo por ese lado, ¿no? No viéndolo en términos de costo energético, sino de especialización. O sea, nosotros tenemos un órgano muy especializado, pero bastante especializado, y es nuestra gran ventaja. Y tiene unas ventajas en ese sentido, ¿no? En que nos permite entender el ambiente, entender el ambiente como no lo entienden otras especies. De manera que podemos encontrar patrones y podemos entender las cosas de formas que otras especies no lo logran. Y por lo tanto podemos modificar el ambiente por este entendimiento mucho mayor. Es nuestra gran ventaja. ¿Cuál pensarían ustedes que fuera como la solución a todo esto? Porque lo pienso un poquito desde la perspectiva de ser lo más racional y objetivo posible con todo, con el mundo. Pero no sé si sea la solución, porque quizás desde la perspectiva de los tres, que está un poquito alineada a la perspectiva científica de las ciencias naturales, quizás estemos de acuerdo. Pero quizás si entramos acá, tenemos una conversación o nos está escuchando un sociólogo o nos está escuchando un filósofo o nos está escuchando alguien así y dice, ok, no, lo que hay que hacer es controlar más desde la parte, no sé, de la justicia, de la sociedad, del mejoramiento de cultura, o qué pensarían ustedes, o quizá todo, quizá desde todas las perspectivas, de la más racional, la más objetiva, pero también la más justa a nivel de justicia, desde la más social, ¿cómo lo verían ustedes? No sé, pues de pronto una de las soluciones es que, no sé, a ver, ahí yo sigo chocando en mi pensamiento y es esa especialización, porque la pregunta es, ¿realmente es una ventaja entender cómo funciona el medio y poderlo modificar? ¿Realmente eso es una ventaja? ¿Qué antecedentes tenemos? Pues sabemos cómo funciona el medio, sabemos generar X cantidad de cosas que otras especies tal vez no, pero pues me atrevo a decir que más del 50% de todas esas cosas tienen un efecto secundario muy inmenso a que si no se hubiese entendido esa perspectiva y no se hubiese logrado desarrollar todo esto. Sí, no sé si me hago entender. Entonces, ahí sigue como mi choque. Sí, sí, sí. Entonces, realmente el entendimiento de todo el sistema como tal es una ventaja. Pongámonos a pensar cómo era el planeta antes de los humanos. Creo que a su manera era armónico, pues no necesitaban todo ese tipo de herramientas que nosotros tenemos actualmente para subsistir. Pues como todo especie, pues así generemos las herramientas que generemos, estamos condenados a la extinción, ya sea por X, Y o Z causa. Entonces, no lo sé. Y una de las posibles soluciones, pues ya viéndolo así, pues pensaría yo educación ambiental, educación desde el punto de vista académico, no sé, que pueda orientar mejor esa gran potencialidad que tenemos, que es pensar, proponer y entender, pero más para un pro
que para un beneficio material que de alguna manera genere un daño muchísimo más alto que el beneficio que podemos tener. Lo que se me ocurre en este momento. No sé qué opinen, compañeros. ¿Qué dice Germán? Pues es que sí, es complicado de encontrar una solución exactamente, ¿no? Uno podría pensar de que si somos realmente seres más emocionales que racionales, quizá no, la única opción sería como enfocarlo en la parte casi que emocional, en la famosa retórica, que juega mucho con eso, ¿no? En la forma en cómo expresamos y motivamos a las personas para lograr que de alguna forma sientan una conexión con el ambiente que no tienen. Y quizá esa conexión los motive más que cuestiones racionales, porque a pesar de que se les da todas las herramientas, se les explica las consecuencias, la persona emocionalmente no se conecta y como parece que realmente lo que nos motiva, lo que nos mueve la parte emocional, pareciera más aunque uno pensaría que es contraintuitivo, como enfocarlo en la parte emocional, parece ser como la única forma de convencer a la población, porque es lo que nos mueve. Digamos, si lográramos campañas que casi que no tanto apelaran a lo racional, sino muy a lo emocional, podrían ser más exitosas. Por eso la educación sirve, pero muy focalmente porque necesitamos casi que implicar la emocionalidad y necesitamos que la gente se conecte con su ambiente, que sienta que hacerle daño al ambiente es casi hacerse daño a sí mismo. O sea, necesitamos casi implicar esa cuestión, porque si no, no logramos cambios, ¿no? Y es a lo que juegan. Los que van en contra de esto sí lo saben. Entonces juegan con la parte emocional de nuestros miedos, perdón. Y por lo tanto tienen más éxito. Entonces, sí, le dijimos, bueno, hay que reducir los niveles de producción de CO2, ¿cierto? Reducir la cantidad de energía que se consume. Pero otros dicen, no, entonces va a haber pobreza, la gente no va a tener que comer. Esta parte más emocional juega mucho mejor, entonces tienen más éxito. Por lo tanto, digamos que el problema es cómo enfocarlo. Y creo que la parte emocional es como la única que yo veo, porque es lo único que nos mueve y que nos finalmente de alguna forma nos convence. Sí, 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 de acuerdo. Pues yo lo veo desde, o sea, bueno, primero como para, bueno, no sé, complementar puede ser lo que estaba diciendo ahorita Andrés, inicialmente, digamos como, o sea, yo desde la perspectiva que lo veo es, o sea, le entiendo la perspectiva que me dice de, ok, antes de los humanos, ninguna especie en la historia tuvo que modificar su medio, bueno, un poquito entre comillas, porque lo que decía, las aves y las madrigueras, etcétera, si vea como sea una modificación de medio. Bueno, ahora me pongo a pensar qué tanto puede ser real la modificación de medio o no. Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en los leones, que no me acuerdo el radio de kilómetros que un león puede controlar, pero es extenso. Ahorita me voy a decir 20 kilómetros, voy a decir un número. Pero sí que hay una modificación de ese entorno en cual el león macho pueda tener un control grande territorial. Sin embargo, creo que la perspectiva que dices no tan vasto como lo ha hecho la especie humana, ¿no? Que la especie humana ya se dio garra a controlar pues todo el planeta Tierra. Pero pienso que, por ejemplo, en la historia de la vida, lo que es ya como la historia de la biología, pues han habido 5 extinciones masivas en la historia del planeta Tierra, o sí, de la vida. Y pienso que pues al final cada una ha sido originada por diferentes factores, que casi que todas han sido por cambios medioambientales abruptos y súper fuertes. El problema actual es que esos cambios medioambientales los estamos generando nosotros, que es como lo que le entiende la perspectiva de Andrés, que dice, claro, pues si no hubieran humanos, pues seguro todo sería verde, todo sería jungla, todo sería selva y no habrían animales destruyendo el ecosistema como lo estamos destruyendo. Digamos que es la perspectiva, la entiendo, pero pienso que es la perspectiva, como un lado de la perspectiva. Pienso que el otro lado de la perspectiva, y es como lo decía, no sé si parafraseando a Neil deGrasse Tyson o a Carl Sagan, porque hay algunas cosas que se repiten en las dos temporadas de Cosmos, y él decía, ok, los dinosaurios no vinieron venir ese cometa que los destruyó. ¿Cuál es nuestra excusa? Tenemos astronomía, tenemos ciencia, tenemos desarrollo científico que podemos analizar miles de objetos que están celestiales. ¿Cuál es nuestra excusa? Es una interesante pregunta y nuestra excusa quizás sea la no inversión en ciencia y el no entendimiento de la ciencia para captar que si hay una inversión científica muy grande y lo que estoy proponiendo, una solución, que la que está proponiendo Andrés o la que está proponiendo Germán, para que todos entendamos esto y poder modificar nuestro medio, no para mal, sino para bien. O sea, es casi lo que hemos hablado todo el tiempo, es casi el arma de doble filo nuevamente. Es Sí, utilizar de nuevo esta transformación del medio, pero para beneficio de nosotros. Hace poquito, no hace poquito, hace ya unos años que lo publicamos en Gente Inteligente Science,
había un proyecto de unos mexicanos que era de crear árboles artificiales y era, sí, la forma era de un árbol, pero en sí la máquina estaba convirtiendo CO2 en oxígeno y los estaban distribuyendo por la ciudad. El Estado mexicano estaba haciendo una inversión grande para distribuirlos por toda la ciudad y que se consuma CO2 y que se produzca oxígeno, lo cual me pareció brutal, eso me pareció genial. No sé ese proyecto, hace mucho no lo sigo, o sea, lo publicamos un par de veces en Gente Inteligente Science, la verdad hasta hoy me vuelvo a acordar de ese proyecto, no sé si sigue avanzando, no sé si no fue tan eficiente, no sé cómo está ahorita el proyecto, pero pienso que la solución estaría, así como le entiendo que es ha sido casi nuestra condena, el modificar tanto el medio para prácticamente destruirlo, también está, de nuevo, lo que decía, o sea, para repetirlo, es como el arma de doble filo, es también volver a modificar el medio, pero para conservarlo. Y dando la respuesta pues, a la propia pregunta que planteé, fue más o menos lo que dije al comienzo. Pienso que toca atacar el tema desde todas las perspectivas. O sea, lo que dice Germán me parece súper interesante, o sea, hacerlo desde el nivel emocional. Lo que dice Andrés, desde la educación, fundamental. Pero lo que decía, también desde la parte de la justicia, de la política, de la sociedad, creo que la ecología es como la rama de la ciencia que une muchas de esas cosas, ¿no? Como precisamente el retoricismo para llevar un excelente discurso a las sociedades, para que entiendan que la sociedad si destruye a un entorno se está destruyendo a sí misma, que hay problemas de consumo que están excediendo los recursos del planeta, pero también a nivel político, también, o sea, como hacer una integración de todos los niveles enfocados solo a ese objetivo y quizás podamos perdurar como especie. Sí, 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 sí. De acuerdo. Bueno, es hora de hablar de leishmaniasis, que tenemos al experto Andrés. Si quiere, iba a decir que nos diera una presentación al comienzo y se me pasó, pero bueno, sé que Andrés ya tiene una maestría, está trabajando en un grupo de investigación en una universidad y todo con el tema de leishmaniasis, ¿no? Si nos puede corroborar la Sí, sí, información. sí, así es. Pues soy biólogo de base, tengo una maestría en infecciones y salud entrópico. Ujú. He trabajado ya alrededor más o menos de unos 7 años en el tema de todo lo que son enfermedades infecciosas, en patógenos asociados a estas enfermedades infecciosas, a biología molecular de estos patógenos. Ujú. Hace 5 años estoy trabajando en una entidad del Estado, dentro de un grupo que está categorizado en conciencias, y la línea de leishmaniasis. Me estoy labrando el camino para ser el experto que has mencionado que soy. Sé cositas, pero todavía me falta. Llevo investigando en esta institución 5 años, de los cuales los últimos 3 ha sido investigación independiente, es decir, no estoy asociado como investigador asociado, sino como investigador principal. Y mi línea o campo de acción dentro de esta institución es todo lo que tiene que ver con la leishmaniasis. Ok. Entonces, así, a modo introductorio, Sí, pues es la como leishmaniasis. muy rápidamente, como la definición, qué es, cómo se genera, qué produce, por qué se produce, sería como interesante saberlo. Listo. La leishmaniasis es una enfermedad de la piel, una enfermedad cutánea, que es producida por un parásito del género Leishman. Sí, este es un parásito protozoo. Dentro de los parásitos hay una clasificación que son los protozoos o los helmintos. Los protozoos son organismos unicelulares, ¿sí? Y los helmintos pues ya tienen una fase unicelular y una fase pluricelular. Entonces, como para ponerlos en el entorno un poquitico de lo que es un helminto, son todas esas lombrices, tenias, ascaris y demás, que es como la frase o como la estructura de mayor impacto con la que probablemente gran parte de la población se ha encontrado. Bueno, Pero si yo les hablo de leishmania, pues no van a saber, y gran parte no van a poder conocer más bien a qué tipo de microorganismo nos estamos refiriendo. una Entonces, pregunta, esa clasificación es independiente del reino animal, ¿no? O sea, no son animales. sí, 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 ellos son protistas, Ok, ¿sí? Entonces, es un parásito protozoo unicelular, unicelular obligado, intracelular obligado, perdón. Es decir, que este parásito tiene que vivir sí o sí dentro de la célula hospedera del mamífero que la tiene. ok. Me hago explicar. Nosotros, como mecanismo de defensa ante cualquier evento adverso, infección y demás, contamos con el sistema inmunitario, Ujú. ¿sí? Nuestro sistema inmunitario es un complejo de células, componentes y demás que están en pro de la defensa del organismo.
Cuando llega una bacteria, ingresa a nuestro torrente sanguíneo por XY motivo, se activa una cascada de señalización celular, molecular, que el objetivo final es la eliminación de esa bacteria o de ese patógeno. Cuando hablo de un organismo intracelular obligado, quiere decir que Leishmania tiene que vivir sí o sí dentro de una de esas células del sistema inmunitario del ser humano. Entonces uno pensaría, pero ¿cómo? Si es una célula del sistema inmunitario, ¿su objetivo acaso no es destruirla? ¿Cómo es que Leishmania puede vivir dentro de esta célula? Pues es una de las estrategias que el parásito a lo largo de su evolución y su fitness y demás ha generado. Entonces es la estrategia reproductiva que tiene el parásito para subsistir dentro del hospedero, ya sea un mamífero o ya sea un mamífero humano. ¿Dentro de qué células exactamente, o sea, el sistema inmune puede vivir? O sea, Dentro de los macrófagos, pero entonces les voy a explicar un poquito mejor el tema del ciclo de vida del parásito y las afecciones que este ocasiona. Entonces les comentaba que es un parásito que genera una enfermedad que se llama leishmaniasis. Es una enfermedad que dentro del sistema de salud pública del país está clasificada como una enfermedad desatendida. También lo hacen con la enfermedad del guerrillero, ¿sí? Y sus manifestaciones clínicas son todas esas llagas o úlceras que se forman en la piel. ¿pero qué Mucha gente significa, qué las puede significa confundir. que sea desatendido? O sea, que no hay atención médica pública a él, ¿o qué significa? Que las estrategias en salud pública no están enfocadas a la erradicación, eliminación, prevención de esta enfermedad. Como es una enfermedad que en nuestro país no es mortal, pues digamos que no es de vital importancia en la agenda dentro de un sistema de salud pública. Por eso se denomina una enfermedad desatendida, como que bueno, sí, sé que estás allí, sé que ocasionas algunas afecciones, pero No pues pasa nada. no, exacto, no estás generando mortalidad en la población, pues vamos a generar unos recursos, pero pues no eres, a diferencia, no sé, del COVID en este momento Claro, que claro. está acabando con la población. Entonces las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son tres. Una es la leishmaniasis cutánea, en donde se genera una llaga grande en la piel, y en esa llaga o esa llaga que se forma es una reacción propia del sistema inmunitario. Entonces lo que nosotros podemos ver ahí en esa herida es el sistema inmunitario al 100%. Hay otro tipo de leishmaniasis que es la leishmaniasis mucosa, y esta afecta directamente a las mucosas, ya sea orales o nasales. Sí, esta es un poquitico más compleja porque puede llevar inclusive a la deformación del tabique o deformación de toda la mucosa bucal. Entonces, desde el punto de vista de calidad de vida, pues es una enfermedad un poco compleja. Y tenemos la visceral, que no nos compete, pero pues es la única forma mortal de la enfermedad, que está asociada a lo que son todo el tema de vísceras, bueno, vísceras entre comillas como estómago, hígado y demás, en donde genera un agrandamiento excesivo de estos órganos y por misma acción del sistema inmunitario el paciente puede morir, ¿sí? Este parásito se infecta o infecta al humano porque él vive dentro de un vector. Entonces tenemos una mosquita que le llama mosca de arena. Esta mosca de arena pica a un mamífero infectado con leishmania para alimentarse. En el momento que pica, succiona sangre y ahí succiona una forma del parásito que se denomina promastigote. Este promastigote va a generar ciertos cambios dentro del intestino del parásito, y cuando el mosco va y pica a otro mamífero, pues lo transmite, ¿sí? Nosotros somos como un hospedero intermedio, ¿sí? Entonces, en el momento en que la mosquita nos pica, lo que genera el parásito en la mosca, en su tracto digestivo, es como un atoramiento, por así decirlo. Entonces, la mosca, ¿qué es lo que hace? La mosca pica y como tiene esa sensación de atoramiento en su probóscide, que vendría siendo algo homólogo a nuestra garganta, lo que hace es vomitar. Entonces, tan pronto el animal se alimenta, el insecto se alimenta, También vomita. vomita parte de lo que se alimentó, y es ahí donde está el parásito que ingresa a nuestro torrente sanguíneo y empieza todo su proceso de infección, ¿sí? Entonces, leishmania, como les decía, como necesita el macrófago, que es la célula de nuestro sistema inmunitario, que es una de las que primero interactúa para la eliminación de este patógeno, pues de alguna manera invade el macrófago, ¿sí? Hace que el macrófago se la trague, hablando coloquialmente. Sí, sí, sí. Y cuando leishmania está dentro del macrófago, lo que hace es modificar toda su maquinaria
para obligar al macrófago a hacer unas actividades que le permiten a ella reproducirse. Uno de los claros ejemplos es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, Leishmania necesita mucha energía para poderse reproducir dentro del macrófago. La energía la puede tomar de los lípidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Leishmania? Leishmania bloquea toda la respuesta inmune del macrófago, es decir, lo vuelve un zombie, y aparte de volverlo un zombie, lo obliga a que produzca muchos lípidos. Entonces, el macrófago empieza a producir lípidos, y son unas estructuras que se llaman balsas lipídicas que se hacen en la periferia del macrófago. En esas balsas lipídicas, Leishmania la toma como suplemento energético. ¿Sí? ¿Energético para qué? Para reproducirse. Cuando ya el macrófago está invadido por muchas leishmanias, detiene esa producción de lípidos, porque esa misma producción de lípidos está asociada a una respuesta inmune mayor, la detiene para que el sistema inmunitario no, o sea, lo domina para que el sistema inmunitario no los pueda acabar, y coge ese macrófago que está repleto, lo rompe y sale al medio e infecta más macrófagos. Entonces ese es el mecanismo reproductivo de este parásito. Me gustaría saber, o sea, no sé si nos puede explicar así más o menos, o sea, exactamente cómo, o sea, se me hace increíble que un animal pueda hacerle algo tan específico a una célula, ¿no? Prácticamente o sea, el macrófago es una célula. O sea, exactamente cómo, no sé si se puede así tan a fondo a nivel químico o electroquímico o molecular, o no sé cómo exactamente vuelve a ese macrófago zombie, cómo lo hace, o sea, un animal que haga eso me parece increíble. Pues bueno, todo esto está asociado a rutas bioquímicas que a su vez está asociado a genes, ¿sí? Entonces los genes dentro del genoma de cualquier organismo vivo son aquellas regiones del ADN que contienen información para un producto en específico. ¿Cuál es el producto? Una proteína X. Desde el momento que entra Leishmania, ella empieza a modificar esa maquinaria. Vamos a dar un ejemplo de algo como coloquial para que sea algo entendible. Digamos que el macrófago, cuando fagocita un patógeno, no hablemos de Leishmania, produce una proteína que es la encargada de matar ese patógeno. ¿Sí? Okay. Entonces, tan pronto el macrófago se la traga, en su memoria, entre comillas memoria, en su memoria molecular, está que esa proteína se tiene que producir. ¿Por qué? Porque se tiene que eliminar el patógeno. Leishmania ingresa y de una ataca a esa diana que produce esa proteína, ¿sí? Okay. Por algún mecanismo molecular. Puede ser una estructura de RNA interferencia, puede ser una sustitución de una base de ADN por otra, puede ser una inserción, algo que haga que esa proteína que se tiene que crear para la destrucción de ella no se cree, y si se crea de una manera no funcional, ¿sí? Wow. Entonces, esa es la manera en que el parásito, y sí, es increíble, o sea, uno dice, joder madre, como un parásito que es un microorganismo, sí, celular, que es muy simple, entre comillas, puede generar todo esto. Claro, y porque ¿sí? Es unicelular también, ¿no? Claro, y no feliz con ello, coge y también coge los genes que están asociados a la ruta de producción de colesterol del macrófago, ¿sí? ¿Y la modifica? ¿O? Y la modifica. Entonces, si el macrófago tenía que producir, no sé, hablemoslo en porcentaje, normalmente produce un 50% de colesterol, pues Leishmania de alguna manera induce a que esa ruta no produzca un 50, sino produzca un 70, porque o sea, necesita más colesterol. El mal literalmente hace mutar a la célula, sí. Genera una mutación. Sí. Entonces son mutaciones, no sabría ahorita decir cuál es la mutación exacta, si es una mutación, si es una inhibición, como mencionaba, por una RNA de interferencia, o sea, no sé el mecanismo preciso que hace, pero sí se sabe que él modifica esa ruta. Y no solo esa, hay otras rutas moleculares que también modifica el parásito. Porque lo normal es que cuando el parásito ingrese dentro del macrófago hay una vacuola que se llama, parasitófora, y dentro de esa vacuola se generan todas aquellas sustancias que van a permitir la destrucción del parásito. Entonces el parásito debe ser que ya en su genoma tiene esa memoria que sabe qué hacer. O sea, es increíble, pero él necesita ser fagocitado por la célula que lo podría matar. Porque si no es fagocitado por esa célula que lo podría matar, no tendría un éxito reproductivo. Puede reproducir, claro. Exacto. Entonces es una carrera, eso en biología y en evolución se llama carrera armamentista. Es como que yo tengo la estrategia para afectarte, pero a la vez tengo que generar algo para tu estrategia. En el momento que genere ese algo para tu estrategia, yo ya tengo otra que te va a afectar peor que la anterior. Entonces es un toma y dame,
Sí, es un toma y dame que en evolución es así. ¿Sí? Y Entonces ese es el mecanismo de acción. esa reproducción es por división celular o por Sí, huevos. aquí viene otro punto que está en debate. Se dividen por fisión binaria, es decir, que de una leishmania, por mecanismos también bioquímicos y moleculares, el parásito se divide en dos. ¿Sí? Digamos que es una reproducción asexual que se denomina fisión binaria. Pero hay una teoría, ¿no? Pues, teoría no sé, sino un postulado que dice que leishmania tiene reproducción sexual. Reproducción sexual por unión de los núcleos entre dos parásitos diferentes. ¿Sí? Tal vez si hay algún experto en leishmania aquí en el grupo puede que me mate por ello, pero es algo que no se ha comprobado 100%, pero hay estudios muy pocos que pueden demostrar eso. De hecho, la directora de mi maestría, que es experta en leishmaniasis, es una de las que más ha trabajado en ello y al parecer hay una posible reproducción sexual entre estos parásitos. No, interesante. O sea, lo que hace que se adapten mejor. Es que eso es lo que yo digo, todo este tipo de microorganismos a nivel evolutivo son realmente los que están en la Son cúspide genios. porque, Sí. o sea, ellos siempre encuentran la manera, siempre. Además, miremos el COVID, la variable, o sea, sí, las Sí. vacunas y todo, listo, variable de... Sí, entonces es una presión, es una carrera armamentista, es una presión de selección. Entonces yo te presiono para matarte, pero yo no me dejo matar y genero una estrategia para que lo que generaste no me haga daño. Entonces, más o menos así es esa locura de Leishmania. También Leishmania se aborda desde el punto de la resistencia. Entonces, el parásito también ha modificado toda su maquinaria celular y molecular para generar resistencia ante los medicamentos de elección. Entonces, ya se reportan valores del 500% de resistencia del parásito. Ya se Uf, reportan valores de resistencia cruzada. Es decir, el Pero, mecanismo... señor, no, digo, es ¿qué? increíble que haya generado esta resistencia en tan poco tiempo, voy a ponerlo entre comillas, porque, o sea, esta resistencia la tuvo que haber generado cuando los humanos empezaron a descubrir cuál era la medicina para destruirlo, y eso a nivel evolutivo o tuvo que haber sido hace, no sé cuántas décadas, 2 décadas, 3 décadas, no sé, hace muy poco tiempo, y que lograra hacer ese cambio como genético evolutivo tan rápido, o sea, de nuevo increíble, o sea, de nuevo increíble, vuelve a ser increíble. Pero ahí difiero de algo porque bueno, nosotros tenemos que abordar la evolución desde dos puntos de vista, que es todo el tema de macroevolución, Ujú. que son todos esos cambios reflejados en X millones de años, 2, 3, 5 años. Pero también podemos encontrar microevolución, y es toda la evolución generada a los genes, ¿sí? Entonces el ejemplo más claro es ejemplo que yo creo que la gran mayoría de la población en el mundo lo ha hecho y no sabe que está haciendo un experimento, método científico de microevolución, es en el momento que está infectado por alguna bacteria, se le manda un esquema de antibióticos que consta de 30 pastillas, bueno, no, 30 días tomándose 3 pastillas al día. Esa persona va a empezar a sentir malestar estomacal, debilidad por el antibiótico. A los 10 días se va a sentir mejor de la afección por la bacteria y va a Y decir, para. listo, yo ya estoy curado, no necesito las otras 15, ¿cierto? Se cura y tiempo X después vuelve como con esa gripa, entonces él ya conoce la estrategia. Ah, madre, listo, entonces fue el antibiótico, me lo voy a volver a tomar. Se toma 15, sigue enfermo, se toma 20, sigue enfermo, se toma 30, sigue enfermo, se toma toda una vida el antibiótico y sigue enfermo. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar de antibiótico. ¿Por qué? Porque él generó una presión de selección con el antibiótico en la bacteria. No terminó el tratamiento, no fue efectivo y parte de la población de esas bacterias aprendieron, entre comillas, o se adaptaron a ese medio y les generó un gen de resistencia contra el antibiótico. ¿Y en cuánto estamos hablando de eso? 1, 2, 3 meses. Entonces son ejemplos claros de microevolución desde el punto de vista genético que están asociados a factores ambientales. ¿Sí? Entonces esa vaina es una locura. Y Leishmania, todos estos agentes, Trypanosoma cruzi, que es el que genera el Chagas, Plasmodium, que es el que genera la famosa malaria, Leishmania, con las leishmaniasis, parásitos intestinales. Es increíble ver que Escherichia coli ahorita es una de las bacterias que tiene mayor porcentaje de resistencia a casi toda la gama de medicamentos hospitalarios contra ella. Entonces es una bacteria que prácticamente ya no le hace ningún medicamento. Y Y todo esta por ese tipo de situación, cosas. y esta situación que está haciendo mucha gente y que aprovecho este espacio para hacer un llamado a toda la población de que a la gente le da gripa
y lo primero que va y hace es consumir un poco de antibiótico, y me pasó con muchas personas que me comentaron que estaban haciendo eso con coronavirus. Se les daba coronavirus y se están metiendo un poco de antibióticos. La respuesta, me acuerdo de una amiga, fue, no, no, es que una enfermera nos dijo que esa era la solución. No, están haciendo horriblemente mal. No sé si eso también esté generando resistencia Claro, claro, es que, también. es que cómo se genera la resistencia, vuelvo y digo, por un factor de ambiental o una presión, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a ingerir una serie de antibióticos a un microorganismo que no los necesita, tal vez estoy favoreciendo a un microorganismo que tengo que no me está Ok, afectando en el momento, ¿sí? ok, claro. Eh, Hay que entender que el coronavirus es un virus, Es un virus, o es sea, diferente. ni siquiera es una bacteria. Sí. Es decir, los biólogos hoy en día no saben definir un virus si es algo vivo o es algo muerto, Ajá. ¿sí? Entonces no es un organismo, hay gente que dice que sí, está vivo, es un organismo como tal, pero hay otros que dicen no, es la interacción de dos moléculas, entonces no está vivo, ¿sí? Entonces no hay una forma de que un antibiótico tenga un blanco molecular diana con el virus, Es ¿sí? que o sea, si es como un llamado, por favor, especial a toda Sí, la no, gente, dejen de consumir antibióticos cuando no, tengan no, gripa no. y con coronavirus, porque una cosa es un virus y el antibiótico no va a hacer absolutamente Claro. nada, por favor, por favor. Y aparte, todos los antibióticos son cosas, o sea, si los antibióticos no se manejan bien, Son pesados. nos fregamos porque estamos favoreciendo una población de microorganismos que en el momento que ahí sí, cuando necesitemos el antibiótico, ya no va a ser eficiente. ¿Sí? Pues que yo sepa, un tratamiento antiviral, pues creo que no lo hay, no hay como un medicamento. Ahorita Pfizer está sacando, al parecer, una pastilla que ayuda, ¿sí? Pero pues que yo sepa, Andrés Camilo González, que haya un medicamento cuando uno le da una gripa para eliminar el virus, no. Claro, es que lo que hacen todos los medicamentos ¿Qué es es lo único que lo suavizar elimina? los Alcohol. síntomas de lo que genera, el Sí, efecto el que genera, medicamento, exacto. pero no el virus. Uno, normalmente lo que se hace es que uno deja que el virus afecte y llega un periodo en que su éxito de afección termina y desaparece. Y lo que usted dice, esos medicamentos que uno consume es más para destapar la nariz, para evitar la Sí, tos, reducir para efectos. bajar la fiebre, pero no es que esté atacando el virus. Todo este tema también que se generó con el tema de la ivermectina, que Ah, se sí, también, utiliza sí. como purga, o sea, tiendo a equivocarme, pero si no estoy mal, se utiliza como purgante para ganado y animales. ¿Ah, sí? Entonces, hace Nunca poco investigué. escuché, sí, sí, hace poco escuché que salió un paper en donde le daba casi el 90% de efectividad a la ivermectina contra el coronavirus. Pero hubo otro loco por allá en un país que no recuerdo, que se puso a hacer una revisión sistemática de ese paper. Es decir, se puso a mirar todos los artículos que daban respaldo al paper y los datos estaban modificados. Entonces, ese paper que respaldaba la ivermectina se cayó Claro, porque parte de su información es mentira. es falso, claro. Es mentira. ¿Cuál es la mejor cura para esto? Protéjase, ponga el tapabocas, la de las manos, vacúnese. Sí, no tome. No, es que yo he escuchado testimonios de la gente, no, que es que me tomé el agua panela caliente, que es que le Ah, no, apliqué sí, propóleo, no, hay de que la todo. Coca-Cola. Sí, Sí, no. o sea, una amiga también me decía lo mismo, o sea, una fue la del, ahora no me acuerdo si fue la misma, porque si fue la misma, no recuerdo si fue la misma, pero si alguien me comentaba lo del agua de panela caliente con jengibre, eso del jengibre Así con jengibre. se volvió viral, ¿no? O sea, todo el mundo tenía que consumir jengibre y le quitaba el coronavirus. O sea, cuando uno más o menos, digamos, alguien como yo, medianamente entiende cómo funciona un virus, pero cuando uno más o menos entiende cómo funciona un virus, qué es, cómo se reproduce, cómo se transmite, y uno dice, ok, el jengibre, ¿En dónde ¿dónde? actúa? Exacto. ¿En dónde? O sea, ¿cómo? Es que no tiene sentido por ningún lado, pero la gente está convencida. Y entonces mi amiga cuando yo le dije, hey, esto del agua de panela de jengibre no tiene nada que ver, la respuesta es que bueno, ahí entramos a otro tema. La respuesta fue, no, pero se lo dimos a yo sé, no sé quién y le pasó. Entonces, obvio que funciona. Le pasó porque le pasó, porque pues el coronavirus a veces no mata. De hecho, en la gran mayoría no mata, pero si usted se hubiera tomado una cerveza, pues le pasaba también. No significa que la cerveza sea la cura para el coronavirus. Exacto, es verdad. Entonces, sí, y volviendo al tema de Leishmania, Sí, nos digamos que es desviamos un poquito. es un modelo biológico un poco más complejo, pero que se comporta de una manera muy similar. Entonces, los medicamentos de su elección ya no están siendo eficientes porque el parásito está encontrando la manera de lograr su fitness, de lograr su ubicación dentro de la cadena trófica, ¿sí?
Y principalmente eso es lo que hace Leish. Pues nosotros trabajamos precisamente proyectos que están buscando como blancos moleculares que sean candidatos a medicamentos, también todo lo que es tema de diagnóstico, entonces herramientas de laboratorio de biología molecular que sean más eficientes para decir si el paciente tiene o no la afección, porque es que si yo digo que la tiene y es un falso positivo, es un paciente que mandó un esquema de tratamiento, y es un tratamiento que es muy tóxico, entonces es un paciente que estoy matando sin que tenga el parásito. Entonces por eso también se fortalece mucho la implementación de unas técnicas de diagnóstico más eficientes que te garanticen sí o sí lo tiene, porque es que desde el punto de vista clínico, ese resultado podría influir en la vida de alguien. No es como Claro. la investigación. Bueno, a mí en mi tesis dije que era positivo y no era negativo. Ah, pues madre, la embarré, sí. Ah, Pero pues en un paciente no puedo decir eso porque lo puedo someter a un tratamiento que tal vez lo puede acabar peor de lo que lo hubiese hecho el parásito. claro. Y eso es lo que hacemos prácticamente en la línea, todo lo que se ha enfocado con leishmaniasis, con el vector, estudios de georreferenciación, entonces miramos las muestras que llegan al centro donde trabajo, la proveniencia, hacemos como un mapa de distribución de especies, varias cositas ahí para trabajar Había, ahí en ese había campo. algo muy interesante que mencionaba ese día allí en la conferencia, y era el tema del clima, ¿no? Que decía que Ah, siempre sí. necesitaba un clima apropiado para que existiera, pero pues no entendí muy bien por qué, no sé si sea por el vector o porque al final la temperatura, o sea, no debería decir la temperatura, pero pues al final la temperatura interna de la sangre de los mamíferos está muy similar, es como muy parecida. Porque, o no sea por el vector o porque tiene que ver la temperatura. Ay, que nos decía también que en Bogotá, pues de pronto para que nos escuchen de otros países, Bogotá pues es una ciudad fría. Decía que en Bogotá casi no hay o no hay incidencia de esa enfermedad, ¿sí? Sí. Sí, sí, todo está asociado al vector. Como les contaba, el parásito dentro de su ciclo de vida necesita un vector que lo transmite, que Ok. es esa mosquita. Y ese vector no vive en... No, ahorita el Ok. calentamiento global ha hecho que el vector se desplace a zonas donde antes no estaba y por ende pues hayan casos de leishmaniasis donde antes no se reportaban. Para Interesante. hacerlo un poquitico más gráfico, La Vega, que estamos a una hora, ya hay casos de leishmaniasis. Es decir, que si usted se va un domingo a piscinear a La Vega y lo picó la luxomía, probablemente llegue con leishmaniasis. Ah, Claro. pero es que a veces el clima de La Vega es similar al de Bogotá, entonces ¿por qué a Bogotá no ha llegado? Primero, digamos que todo el tema de ciudad, de no encontrar como esos terrenos ambientales, cuerpos de agua y demás, es un factor para que el vector no esté, ¿sí? Entonces, Bogotá es puro ladrillo, ¿sí? Y árbol que hay, árbol que tumban para hacer nuestra estación de Transmilenio, para hacer un volar, X, Y, Z. Ok. Entonces, digamos que ese factor ambiental es infavorable para el vector, pero otro muy claro es el frío en la noche. Entonces, así como en Bogotá tenemos temperaturas ya, y me corrigen, 23, Sí, 22 grados pues el récord de centígrados, temperatura estuvo en 24. Ese récord lo vi hace eh, como 4 años, no sé si ya subió. imagínense, 24, y aquí que estamos más cerquita, no, mejor dicho, cáncer de piel, en fin. Claro. Entonces, todo el día es caliente, pero asimismo la noche es equivalente en frío a lo que fue caliente en el día. Entonces, ese frío mata al vector. El vector no se adapta a ese frío, muere en la noche y no tiene un éxito reproductivo. Ok, Si en algún momento señor. no, le iba a decir la pregunta que le hice ese día, pero al fin no sé si la pudo resolver en estos días, es en los países con estaciones. No, Recuerda que no, le no, no, hablaba no. Es de una Chile, enfermedad, de sí, 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 Argentina. sí. Es una enfermedad netamente tropical, Ok, ¿sí? Entonces no, no tiene mayor influencia en esas regiones. Creo que lo que ok. postulaba este día estaba algo desviado de la realidad. Claro, claro, claro. Sí, Ok, señor. Y y sí, no, básicamente, para cerrar el tema, me gustaría también, así como ya para terminar este capítulo, como que nos hablara un poquito del tema de investigación, pues por lo menos Germán y yo, y quizás muchísima gente de la que nos está escuchando, pues por lo menos Germán y yo tenemos la misma profesión. Nosotros sí estamos así a nivel como muy ejecutivo, jefe, project manager, developer, QA, y dependemos de un proyecto para que pase por toda esta línea, nosotros lo desarrollamos, lo pasamos así, bla, 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 como muy estructurado a nivel empresarial. ¿Cómo es el trabajo de un investigador? O sea, va por tiempos, va por 3 meses, por un mes, por 6 meses, va por 3 meses y se puede alargar. ¿Cuántas personas hacen un equipo? Cada persona está haciendo una cosa por cada. Grupos de investigación están enfocados en una sola cosa. ¿Cómo se distribuye el trabajo? ¿Cómo funciona el trabajo de investigación?
Listo. Voy a comentarles de pronto algo como experiencia a nivel personal, de pronto un consejo, si quieren tomarlo o no, y explicarles más o menos, o pues, explicarles no, comentarles qué es lo que yo hago desde el punto de vista de mi investigación. Entonces, como les decía, soy biólogo de base, pues a mí siempre me llamó el tema, me llamó mucho la atención el tema de biología molecular. Entonces, todo lo que tuviese que ver con ADN, con ARN, proteínas, el dogma de la biología molecular era una de las cosas que más me apasionaba. Y es algo muy interesante, pues, porque ese dogma yo lo puedo aplicar a cualquier sistema vivo, ¿sí? Lo único que cambio es cambiar, lo único que hago es cambiar el modelo biológico y la trama sigue siendo la misma. Yo después de graduarme, empecé a hacer mi maestría y empecé a trabajar en investigación como contratista. No, mentiras, primero tuve una experiencia que se llama Joven Investigador. Esa experiencia es una beca que da Colciencias, ¿sí? Entonces le piden a uno una serie de requisitos y uno entra a una universidad que tenga un proyecto en curso a desarrollar unas actividades del proyecto, ¿sí? Entonces uno entra como joven investigador, allí te enseñan todo lo que es el método científico, prácticamente investigar es replicar el método científico en todo, ¿sí? Entonces en ese año yo trabajé con vectores de Chagas, con Rhodus prolixus, eso es un bichito que le dicen el pito comúnmente, es un insecto, un chinche, un hemíptero más grandecito que también tiene un ciclo de vida parecido al de Leishmania. Entonces el vector succiona sangre, pero este en vez de vomitar defeca sobre la herida y es ahí donde se transmite el parásito. Bueno, los modelos son muy parecidos. Entonces yo empecé a trabajar en investigación ahí, fue mi primer año de joven investigador. Luego de ello entré al dermatológico bajo otro proyecto de investigación, pero siempre era yo el investigador contratista. Entonces, los proyectos sí son por tiempo, digamos, dependiendo de lo que yo quiero hacer, es el tiempo en que me demoro en ejecutarlo, y las actividades son acorde a lo que se pretende en el proyecto. Entonces, ahí me colocaban, de 50 actividades, me colocaban las primeras 20, ¿sí? Y ahí acababa mi contrato, quedaba con su experiencia y chao. Al final publicábamos artículo y ya, ahí acababa el proceso investigativo. En el Lleras duré 2 años así también, como siendo el contratista, el investigador, el que está contratado por 3 meses, cada 3, 4 meses renovaban contrato, desarrollaban unas actividades y demás, y cuando se acaba el término del contrato, acaba la investigación. Entonces ahí es donde viene como la cuña. Entonces, uno como profesional se tiene que formar, o sea, tener la visión de ser un investigador que propone, ¿sí? La visión de tener una idea, plantearla y ejecutarla, porque no siempre voy a tener que depender de lo que otros propongan, me contraten para que yo ejecute. Entonces, digamos que esa fue la mentalidad que a mí me generó mi primer jefe allá en el dermatológico, y es la de proponer, ¿sí? Entonces, en el momento en que se acabaron las actividades de los proyectos en mención, pues yo empecé a proponer, me hacían preguntas de investigación. ¿Preguntas de investigación en qué? En la línea de leishmaniasis. Entonces empecé a hacer propuestas de investigación, ya empecé a generar mi proyecto. Entonces dije, bueno, voy a desarrollar un método diagnóstico que sea más eficiente para decir si el paciente tiene o no leishmaniasis. Entonces esto lo voy a hacer en 2 años. ¿Sí? Las actividades para lograr esto van a ser esta y esta. ¿Sí? Como es un proyecto supremamente robusto, necesito tanto dinero. Necesito el apoyo de un estadístico, el apoyo de un epidemiólogo, el apoyo de un auxiliar de laboratorio. Entonces, toda esa planeación es lo que lo hace a un investigador más íntegro, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de proponer y uno se va labrando. O sea, afortunadamente yo pude lograr eso y ahorita mi trabajo depende de lo que yo proponga. En el momento en que yo me cruce de brazos y no quiera hacer una propuesta, pues simplemente ya no puedo hacer más investigación. Es bueno, pues porque yo propongo lo que me gusta, eh, me pongo mis honorarios acorde a los estándares del Lleras, contrato a la gente que vea pertinente, pero también es malo porque en el momento en que no lo haga, pues me va a quedar sin trabajo. La investigación en Colombia es muy de las uñas, recursos para investigación casi no hay, entonces uno siempre está peleando en convocatorias, regalías, vamos en socio con universidades para que hayan rubros y una serie de cosas que de verdad a veces como que lo frustran a uno, pero pues nada, hay que seguir adelante, hay que ser propositivos. Esto me lo decía a mí mi jefe, tenemos que ser propositivos, no ser la persona que siempre está ligada a alguien que hace
y esperando a que esa persona haga para uno poder ejercer. No, entonces una persona desde el punto de vista científico y no científico puede aplicar todo lo que es el método científico, proponer y lograrse un camino arduo en investigación. En investigación lo que es la maestría lo forma a uno mucho en eso. Entonces la maestría le enseña a uno a investigar. Hay muchas personas que creen que entrar a una maestría es aprender más. ¿Sí? Entonces, puedo hacer una maestría de bioquímica porque quiero aprender más bioquímica. Sí y no. Realmente el objetivo de una maestría es formarte como un investigador. ¿Y qué es un investigador? Es una persona que propone, que encuentra una problemática asociada a una institución, a una población y propone algo para solucionar esa problemática. ¿Sí? Y más aún si haces un doctorado, ya es una persona pues que propone, pero ya es en el plus. Y ya no ejecuta, sino tiene personas que ejecutan las cosas y es una persona un poquitico más completa a nivel académico. Ese es el problema porque yo he visto, sin mal hablar, yo he visto muchas personas que salen de su pregrado, ingresan directamente a la maestría, ingresan directamente al doctorado y en todo ese proceso estuvieron acompañados, ¿cierto? Cuando se gradúan de doctores y ya no están acompañados, llegan en ese punto en que no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ya soy doctor, ¿ahora qué hago? Claro, Ya ahora no llega el mundo tengo a la real, ¿no? universidad, exacto, no tengo a la universidad, no tengo al jefe, ¿qué voy a hacer, Dios mío? ¿Sí? Y esa es de pronto es lo que yo veo que está un poco errado. Es como no es de enfrentarse a la investigación desde pequeño, hablando desde el punto académico, sino esperar a hacer un PhD, ¿sí? Y ahí sí mirar a ver qué hacer. Si yo llego al PhD y no sé proponer investigación, perdí la plata, perdí la carrera. Claro. Y conozco varios doctores que no saben proponer, que no saben hacer algo si no están asociados a su manager, a su jefe y demás. Entonces no es la idea porque uno se pierde oportunidades. Imagínense cuánta plata gastó usted en un doctorado para que acabe y se cruce de brazos. No, es que no sé qué escribir, no puedo trabajar. ¿Sí? Entonces más bien si se enfrentó a la vida proponiendo, metiéndose en seminarios, no sé, metiéndose en pasantías, aprendiendo que lo que es investigar, ya su maestría y su doctorado es más ameno y es más eficiente su desarrollo. Entonces no es simplemente cumplir unas materias, cumplir unas notas y chao, sino ya lo hago más para aporte en la comunidad científica. Entonces, básicamente eso es lo que hago en investigación. Los rubros, bueno, de pronto lo que personas están interesadas es en el dinero. Si lo logro hacer bien, puedo llegar a tener una contribución económica buena. ¿Qué es hacerlo bien? Ser investigador principal, ¿sí? No depender siempre del rubro que otro investigador principal crea que me debo ganar, ¿sí? Okay. Si yo propongo, si yo conozco, si yo voy ganando experiencia, asimismo mi estatus dentro de investigación va creciendo y ese estatus está asociado a unas tablas de presupuesto, que por tener el mismo puedo cobrar ese presupuesto. Aunque eso también está sujeto a las entidades financiadoras, ¿no? Puede que Colciencias diga que te ganas X millones de pesos, pero la entidad financiadora le dice a uno, se gana X millones menos el 10%, ¿sí? Pero pues por lo menos uno puede tener más claro el tema de lo que gana en investigación. Pero La investigación da... ese estatus se gana igual, o sea, con experiencia. O sea, he trabajado tantos años como contratista, he propuesto X Sí, cosas, he trabajado tantas horas, no sé, y poco a poco eso se va ganando, se puede ganar el título de, sí. o el cargo, pues, de investigador principal, ¿sí? Por ejemplo, Y también ahorita que yo estoy por los escribiendo... títulos que tenga, ¿no? También, que son muy Sí, sí, importantes. sí, claro. Por Porque eso es, o ejemplo, sea, hay una... es una cosa que hablábamos, que hemos hablado mucho con Germán, y normalmente en mi profesión pasa muchísimo eso, que las maestrías y los doctorados a veces no tienen, prácticamente en muchas ocasiones no tienen nada de validez, en muchas ocasiones, no en todas, pero como que es la condición general. Pero porque, bueno, la ingeniería es una perspectiva pues totalmente diferente. Pero sí he notado que en el trabajo de investigación y en las ciencias naturales el tema de tener títulos pesa muchísimo, ¿no? Claro. Sí, eso es bueno y eso es malo. Bueno, voy a explicarles un poquitico el tema presupuestal para lo que aplica aquí Colombia. En investigación, por lo menos nosotros en el Yeras, para el cálculo de los rubros o los honorarios, nos basamos en las tablas presupuestales de Colciencias. Entonces, Colciencias, perdón, año a año publica una tabla de honorarios y son unos honorarios que son acorde a la formación. Entonces empieza desde técnico con experiencia de un año,
experiencia de 2 o 3 años va el profesional con especialización, el magíster, X, Y, Z. Okay. En este momento, una persona graduada, recién graduada del programa de biología o cualquier, lo hablo desde mi campo, Sí, claro. de un programa de biología, sale a ganar 2.850.000 pesos, ¿sí? Que en dólares, para la gente que nos escucha afuera, son como $900 más o menos, ¿no? Exacto, sí, ayúdenme ahí Aproximadamente. con la conversión del peso al dólar, por favor. Digamos que si ese profesional tiene 3 a 5 años de experiencia, ya sus rubros se suben a 3.800.000, ¿sí? Ok, Y digamos como, que es como, como es lo más 1.300 justo, dólares. Ok. más o menos. ¿Y de qué depende eso? O sea, ¿cómo puedo yo cobrar eso? Sabiendo formular la investigación. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo una propuesta en donde tengo mis estudiantes de prácticas profesionales, donde ya hicieron tesis conmigo, y pues la idea es que ellos sigan en la línea y en la propuesta yo los mando como profesionales recién graduados, donde van a ganar el rubro que les dije, ¿sí? Eso es lo bueno de poder ejercer la investigación desde ese punto de vista, como que tener el dominio de la investigación sin tener que tener los estudios pues más altos Claro. del mundo. O sea, hay doctores que no saben investigar, hay profesionales que investigan muy bien, pero no son doctores, ¿sí? No. Entonces, esa es la manera en que nosotros lo hacemos y pues también con los topes que la institución le permite a uno. Por ejemplo, a mí me dicen, vea, para el otro año, para el 2021, usted tiene 150 millones de pesos para su proyecto. Mire cómo los distribuye, ¿sí? Entonces, tanta plata para rubros de personal, tanta plata para insumos y reactivos, tanta plata para equipos. Si hay contrapartida, que son los equipos que ya están en el laboratorio, pues uno coloca el precio del equipo, pero no lo cobra porque ya está en físico. Entonces es como la contrapartida, el no consumible, el no desembolsable, y eso da un valor neto del proyecto. Entonces, por eso digo que desde el punto de vista que uno logre tener como la investigación desde arriba, puede hacerse una vida un poquitico más amable. Pues porque también uno depende de los investigadores. Vayamos al caso en donde yo no soy el investigador principal, sino soy un investigador asociado. Entonces hay 150 millones de pesos, pero ese investigador principal cree que yo por ser recién graduado me tengo que ganar 1.500.000, ¿sí? Entonces me da un rubro de 1.500.000, que al año es tanta plata, y Como el resto lo deja para $400. publicaciones, exacto, y el resto lo deja para publicaciones, para equipos, no sé qué, y esa vez es plata que queda en el proyecto que no se ejecuta, ¿sí? Y el éxito del buen desempeño de un proyecto es tener bien a sus investigadores. Entonces, un Claro, investigador que vaya a ganar muy poco, que tenga una carga laboral gigante, se pues va a va a aburrir. terminar influyendo negativamente en el mismo. Claro, Sí, claro. entonces por eso digo que es bueno como uno graduarse e irse enfrentando a la vida, ¿sí? Suena feo, pero a veces ser voluntario ayuda, lo ayuda a uno a formarse, a ser íntegro, a tener criterio, a que si el doctor te dice que el cielo es azul, pero tú lo ves rojo, le tengas que decir, doctor, yo lo veo rojo, eso no es azul. Y que no porque es el doctor, yo tengo que decirle, sí, señor, es que es azul. Sí, o sea, esa capacidad de discusión y ese criterio es lo que mejor te va a formar en investigación, porque así mismo va a ser para un resultado de alguna investigación. Sí, Y no siempre como... volviendo un poquito al tema de cuando usted decía, listo, es contratista, y usted me comentaba ahorita, nos comentaba ahorita, decía, bueno, tengo 50 tareas, yo hago 20, ¿sí? Algo así nos decía. Esas 20 tareas, o sea, yo, digamos, es que no sé cómo por ejemplo, digamos, si vamos a crear un medicamento para la lesbianiasis, ese es el proyecto como tal, pero su parte, yo creo que su parte es como, debe ser como casi muy técnica, ¿no? O cómo sería esas 20 tareas que son. Esas 20 tareas no es Sí, como pensemos a nivel científico de cómo él puede llegar a eso, sino como esas tareas son suyas, usted haga esto, como algo muy mecánico, me imagino yo, ¿no? exacto. Ese es el otro eslabón y eso es lo que yo les digo a mis estudiantes. Vea, ustedes aquí tienen que ser unos excelentes técnicos, pero tienen que ser también unos excelentes investigadores. Entonces puede que mi estudiante sea el más perfecto montando técnicas de laboratorio. O sea, todo le sale perfecto. Pero en el momento en que le digo que las interprete, no lo sabe hacer. Entonces, realmente no es un investigador, es una persona que Claro, contrataron por un proyecto, que claro. hizo una actividad en específico y que le fue muy bien, entregó unos resultados y chao. Pero no es una persona que sabe Digamos, interpretar eso. voy a decir una bobada, como coger el tubo de ensayo, ponerle un, yo qué sé, otro líquido, Ah, un químico, dejarlo ahí y hacerlo así 1000 veces. Supongo que esa sería una tarea, ¿no? exacto.
Exacto, y que si cambia de color es positivo y si no cambia de color es negativo. Ok, sí, ok. Entonces, eso lo hace muy Que bien. hasta sería aburrido, porque digamos usted de Claro, pronto dice, claro, yo quiero descubrir o contribuir con esas medicamentos, les menesis, pero estoy claro, haciendo esto todo el día, pues como que no. exacto. Ok, Entonces, ese es uno de los errores que se cometen mucho en ciencia y es el técnico. Y por eso yo les digo, el criterio, gente, el criterio como investigador, el criterio como persona, o sea, la toma de decisiones. Si yo leo, estudio y sé que el cielo es rojo y viene el doctor y dice que es azul, no, yo le tengo que decir que es rojo y tengo que tener mis artículos, mis antecedentes que me demuestran que es rojo. Entonces, el que tú estés en un laboratorio pipeteando, ¿sí? Y que te pongas un gorro, una bata, pipeteando, no te hace claro, investigador, claro, te hace un técnico de laboratorio. claro, claro. Sí, el investigador es el que pipeteó y en vez de salirle rojo le salió azul. Entonces se detiene ahí, tuvo criterio y se detuvo y dijo, mierda, esto debe haber salido rojo, perdón, azul, porque salió rojo. Bueno, le agregué esto, bueno, el componente químico de esta vaina es esto, tal vez interactúa así, y si le pongo, y si le quito, y si le añado, ese es el criterio que me hace realmente un investigador. Entonces, cojo y miro el artículo, vea, aquí en estos artículos también les dio rojo, vea, fue por esto, ¿será que yo lo hice así? ¿Será que esta muestra es así? Eso es ser investigador, no pipetear. Esto yo lo critico mucho. Ujú. Hay gente que entra a un laboratorio de molecular, está montando una PCR y la foto así con el termostato. Ah, es lo Ah, típico. ciencia. Sí, amo la Ah, ciencia, claro, soy y ciencias. científico. Claro. ¿Sí? Y uno les pregunta por el interno, o no, lo casual de todo es que en la foto que pone hay un error técnico. Sí, programó el equipo mal. Y uno pregunta, hey, pero ¿tienes el equipo mal programado? No, ciencia. Entonces, no, Ciencia. no es eso, es que ni siquiera Me, es ser buen técnico. me hizo recordar Eso es así horrible, a mí como me parece eso. en otro campo no tiene nada que ver. Un amigo me comentaba, estaba prestando servicio en el ejército y fue como que el primer día que le dieron el arma y así, mejor dicho, Rambo, protector de la justicia, pero güey, le acabaron de dar esa cosa, ni sabe disparar y hasta así como, wow. Sí. Porque les digo que tenía un caso, y eso fue un estudiante mío, y casi lo acabo. No sé por qué genera emoción cuando sacan muestras de los tanques de nitrógeno. Entonces sale la muestra y pues sale el nitrógeno y eso se ve Oh así my todo God. pues peliculesco, bueno, no Claro, sé. claro. Y viene este loco y publica un video sacando el nitrógeno. Y no, que vea haciendo ciencia, que no sé qué. Y en el video no tenía gorro, no tenía bata, no tenía guantes de protección y no tenía careta. Ush. O sea, primero, el nitrógeno lo puede quemar las manos. No sé cómo lo sacó sin los guantes. Si alguna de esas muestras estalla, le cae en la cara. ¿Sí? Entonces digo, o sea, si quieres mostrarte como un científico, por lo menos cumple las condiciones Por lo mínimas de menos hágalo bien. bioseguridad en el laboratorio. Sí, ¿Sí? Y una manada de gente, uy, wow, súper wow, eres lo mejor, claro. eres lo máximo. Entonces, no. Y esa es como la perspectiva. Un investigador es el que tiene criterio, el que si salió mal el resultado, pues madre, hacer lo que sea para mirar qué pasó y solucionarlo y proponer algo. No el técnico que monta, sin querer ser despectivo con las personas técnicas, porque hay muy Claro, buenos también. técnicos o sea, lo hacen perfecto, ¿sí? Ujú. Pero no les interesa ir más allá, pues es su campo, ¿sí? Claro. Pero estamos hablando del que quiere ser investigador, pues hay que mezclar el artículo científico, la lectura, la proposición con todo lo que yo hago en el laboratorio. Al fin y al cabo, en los laboratorios los muestran como ya unas cuevas a las que van gente muy importante, el doctor que esto, que no sé qué. Y en el laboratorio lo que usted hace es mezclar agüitas. Yo les digo así a los chinos allá. Claro. Usted lo que hace es mezclar agüitas. Mezcle agüitas. Póngalas en un equipo, configúrelo y ya. Eso es todo lo que usted hace. Eso es lo que hacemos acá. Como dice usted, se vuelve hasta mamón. Mm. Ya, vamos a mezclar, vamos a mezclar, Claro. vamos a mezclar. Lo importante es el resultado, lo que estoy solucionando con el resultado, ¿sí? Y proponiendo si el resultado dio mal, proponiendo algo más si el resultado dio bien. Entonces esa es la mentalidad que yo le voto a mis estudiantes, de que sean unos excelentes técnicos, pero unos mejores científicos, que puedan proponer, solucionar, y no que si no les dio, no vuelven al laboratorio, renuncian a la ciencia y se van por otro lado. No. Aparte que todo en el laboratorio, por lo menos el de biología molecular, es frustrante. Ujú. Mi tesis de maestría duré un experimento haciéndolo casi 2 años Uf. y no me daba, no me daba. Se hizo de todo, finalmente dio. Sí, esa persistencia es lo que realmente te hace un investigador. Claro. Buscarle la comba al palo, como se dice coloquialmente. Ajá.
Y no que si a las 50 veces que no me dio, no, ya a las 51 no da. No, tiene que dar porque el contexto teórico dice que funciona y es así, entonces aquí hay algo que estoy haciendo mal, o aquí hay algo adicional que me está inhibiendo, ¿sí? Entonces es buscar eso, no es seguir ahí una receta de cocina, porque usted entra en un laboratorio, le dan, coloque 100 mililitros de agua, agréguele 100 mililitros de cloruro, caliente durante 2 horas. Si se pone verde es positivo, si se pone negro es negativo. Termino el experimento, ya. Claro, se hace un trabajo, lo que Sí, decía, un trabajo súper técnico, monótono. exacto. No, pero súper, súper interesante. Entonces, la investigación es más linda cuando se hace de verdad, o sea, cuando se ejecuta ese método científico. ¿Sí? De resto es una labor netamente técnica, lo que ustedes decían, me contratan para 50 actividades, las desarrollo, me pagan y chao. Y ahí acaba mi participación en el proyecto. Y no, la idea es que de cada proyecto que uno desarrolle, pues queden Se quede con hallazgos que algo. generen una nueva propuesta de investigación. Claro. Sí, o sea, es un círculo, eso no puede acabar con una sola investigación, sino pues no avanzaríamos nada en este campo. No, súper bien, súper interesante, Andrés. O sea, todas las dos perspectivas de la lesmaníasis y de investigación, creo que enriqueció muchísimo este podcast. Y siendo el primer invitado, sí, sí, creo que fue muy, muy, muy bien. Y bueno, ya entonces para cerrar el capítulo, no sé si quiera decir algo ya para cerrar, finalizar, o ya todo quedó. No, pues agradecer ante todo, no sé, disculparme si de pronto dije algunas cosas como locas, también hay algo de nervios en mi primera interacción en este entorno de conversación. Cualquier duda, pregunta, comentario, que de pronto la gente quiera, crítica, pues si se puede manifestar que se haga. Para las personas que quieran hablar de investigación, las puertas están abiertas. Yo trabajo mucho en molecular, ahorita estoy enfocado mucho en evolución molecular. Mi tesis de maestría fue en evolución molecular de toxinas de venenos de serpientes. Hay mucho que debatir y hablar de eso. Y nada, gracias, Wally, gracias, Germán, por permitirme compartir con ustedes este grato momento, hablando un poquitico Nada, súper bien. de todas las locuras que hacemos. Gracias, gracias a usted por asistir, por estar acá con nosotros, por estar todo el tiempo. Y Germán, no sé si quiera decir algo para cerrar. Pues de pronto una cuestión ahí, digamos, cuando usted se enfoca mucho a lo técnico, realmente es casi como si fuera un robot y pues si usted solo es eso, finalmente pues sería reemplazable, fácilmente un robot lo podría hacer más rápido, más eficiente sin equivocarse. La parte humana realmente está en el análisis, en la toma de decisiones. Si usted no se enfoca a eso, pues para eso un robot lo haría mucho mejor. Entonces, ese enfoque que está proponiendo, el de que usted tiene que analizar, usted tiene que ver por qué no funcionó y proponer, pues es fundamental porque usted es un humano, ¿no? Y eso es su diferenciador. El tomar decisiones como tal, analizar los datos y proponer es lo que lo diferenciaría de lo que haría perfectamente una máquina. Correcto, de acuerdo. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y nos vemos en un siguiente capítulo. Un saludo a todos. Listo. Gracias, muchas gracias.